Aquí en el estudio el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Contento de estar en este programa, después de haber estado tantas veces en T13 Radio. Ya me tocaba este ascenso, parece, ¿no? Ya, ok. ¿Usted se refiere a las entrevistas en T13 Radio? Sí, pues muchas entrevistas. ¿Y no lo habíamos entrevistado acá? No me habían entrevistado. A cada rato, ministro. A pesar de que hace tantos años fui panelista de T13. Fue panelista de T13 Radio, es verdad. Sí, así que y además de antes de la cooperativa también nos conocemos. Se pasa mejor como panelista. Es verdad, harto mejor que como ministro, ¿no? Se pasa mejor. Oiga, ¿cómo va a ser el próximo domingo? ¿Está todo listo, todos los detalles o todavía se están negociando cosas? A ver, esta es una muy buena oportunidad para explicar cómo va a ser esta primera sesión de instalación de la convención. Pero para poder explicarlo necesito retroceder un poco. A ver. Esta convención nace de una reforma constitucional que le entregó un mandato a esta convención constitucional, que es redactar, aprobar una propuesta de nueva constitución sujeta a un plebiscito de salida. ¿Por qué quiero hacer este comentario? Porque se trata de un mandato que tiene un plazo, son 9 meses, prorrogable por 3 meses más, y eso le da una característica especial a la convención, distinta, por ejemplo, a la del Congreso. La convención no tiene personalidad jurídica, porque tiene este mandato, pero sí requiere mucha ayuda y muchas herramientas. El Congreso, en cambio, como se renueva cada 4 años, es una corporación. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque eso es lo que finalmente llevó a que la Secretaría General de la Presidencia es quien preste este apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la convención. Que el Congreso se da a sí mismo, por decirlo así. Exactamente. Eso es lo que está... En cambio, en la reforma constitucional se dijo que el presidente de la República debía designar una entidad para este trabajo que le mencionaba y obviamente designó al ministerio que por definición se encarga de las coordinaciones intersectoriales, por ejemplo, también con el Congreso. Y en ese contexto es que hemos hecho un gran trabajo, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con bastantes recursos para recibir a los miembros de esta convención a una deliberación abierta, transparente, que va a ser transmitida, que también va a contar con la infraestructura, la tecnología, en fin, todo el soporte, oficinas, espacios de deliberación, y es por eso que tenemos esta esperanza, este orgullo, y esperamos que el país celebre este trabajo que hemos hecho. Ya, le iba a preguntar sobre si se sigue negociando los detalles de cómo va a ser el domingo, pero una cosa anterior. En el decreto que se firmó el domingo pasado, donde se convoca a la sesión del 4 de julio, el gobierno, el Ejecutivo, hace una serie de precisiones respecto de algunos parámetros, digamos, que tiene que tener esta reunión. Y hay algunos constitucionalistas que dicen que el Ejecutivo se está excediendo en esto, que el presidente se está excediendo porque está yendo más allá, incluso al obligar a los convencionales a jurar, prometer o aceptar un cargo en virtud de lo que dispone la Constitución actual, el capítulo 15 en particular. ¿Cómo ve usted eso? A ver, lo primero es que la reforma constitucional le entrega al presidente el deber y la facultad, pero sobre todo el deber de hacer este llamado a la primera convocatoria, lugar, día y hora. Pero le entrega otro deber, que es contribuir, y es un deber, contribuir a la instalación y funcionamiento de la convención. Y encontrándose... Ya, pero eso no está, esa contribución no está necesariamente en el decreto. El decreto dice lugar, día y hora. No, el decreto lo que dice es... dice en la reforma, digo. Exactamente, pero la reforma también, al imponerle al presidente la obligación de contribuir a la instalación de la convención, supone, a nuestro juicio, y así lo conversamos con muchísimos miembros de la convención, supone colaborar a que las cosas funcionen bien de forma minimalista. Por eso mismo no somos nosotros quienes tenemos que inventar o convocar a un montón de distintas, por ejemplo, gestos culturales que pueden ser muy apreciados por la ciudadanía, sino que tenemos que ser minimalistas, y ese minimalismo, a nuestro juicio, correspondía a lo siguiente. Primero, a convocar, fijar el día, fijar el lugar y, por supuesto, también contribuir a que una determinada persona que venga a una institución relacionada a la convención, como es el Tribunal Calificador de Elecciones, sea quien recibe a los miembros de la convención y quien, en definitiva, permite la votación del presidente. Una vez que ya hay un presidente, obviamente el Ejecutivo y, en particular, la presencia de la secretaria relatora del TRICEL, llega hasta ahí. ¿Y por qué el TRICEL? Porque el TRICEL califica la elección de los miembros de la convención y le hace entrega de su sentencia en esta misma ceremonia, y llega hasta ahí. Hay también un simbolismo de independencia hacia la convención, justamente porque el TRICEL, el rol que juega hasta la convención, se extingue mediante ese acto. Porque la convención empieza a funcionar, digamos. Exactamente. Ya, ¿y qué es lo que vamos a ver entonces el domingo? Va a estar la secretaria del TRICEL y va a leer la lista de los convencionales. Lo primero es que es bueno saber que nosotros hemos adaptado el Salón de Honor del Congreso y también el hemiciclo de la Cámara.
para efecto de la deliberación. Pero estamos en De la pandemia. sede de Santiago del Congreso. De la sede de Santiago. Pero estamos en pandemia y en consecuencia esta primera sesión quisiéramos haberla hecho en el Salón de Honor y sin embargo se va a hacer en los jardines del ex Congreso con todas las comodidades posibles y necesarias, medidas sanitarias que todas las personas deben adoptar. Vamos a estar calefaccionados. Ya. Y en ese contexto lo que vamos a ver es una propuesta minimalista, como señal de respeto hacia la Convención. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Básicamente que la secretaria relatora del Trícer, por supuesto que va a leer los nombres de los miembros de la Convención, estamos conversando con ella a modo de sugerencia, ¿no es cierto?, que eventualmente se le haga una entrega material de esta sentencia a los miembros de la Convención. Y a su pregunta sobre por qué en el decreto se señala que se acepte ejercer este cargo conforme al capítulo 15. Lo primero, nosotros damos por sentado que quienes van a ir a la Convención desde el minuto en que votan por el presidente están aceptando su cargo. Porque así se lo prometieron a sus electores. Esa es una primera consideración. Lo segundo es, ¿por qué el capítulo 15? Y hagamos una pregunta. ¿Por qué alguien podría querer cambiar el capítulo 15? Porque el capítulo 15 establece ciertos bordes, ¿no? ¿Y cuáles son esos bordes? Son bordes básicos. Que Chile es una democracia, que deben respetarse los tratados internacionales vigentes, la sentencia ejecutoriada. Y les doy ejemplo. Naturalmente que el mandato de la ciudadanía no fue para que la Convención diga que Chile no es una democracia. Naturalmente que el mandato de la ciudadanía no fue para que Chile se salga al pacto San José de Costa Rica. Ya, pero usted entiende que hay muchos convencionales, se lo deben haber dicho además, que no están dispuestos a jurar ni a prometer en virtud de una constitución que repudian, digamos. Lo que pasa es que se postularon a un cargo conforme a una reforma constitucional. Y ojo, o sea, lo que dice es que se actúe bajo el capítulo 15 de la reforma constitucional, que fue la que los llevó a este puesto que van a ejercer. Ni siquiera se está diciendo que se tiene que jurar la Constitución en sí misma, porque nosotros entendemos el proceso que se está haciendo. Esto es porque el Ejecutivo no acepta esta tesis de que hay una soberanía que proviene del pueblo y que es la que en la práctica constituye la legitimidad de esta convención. Lo que pasa es que no es que lo aceptemos o no, no es lo que ocurrió. Aquí hay una convención constitucional que se hizo siguiendo el itinerario que yo le describía. Y esas son las reglas y estos son los bordes. Yo no puedo creer que los electores de cualquier miembro de la convención constitucional esté pensando en que Chile se pueda retirar del pacto San José de Costa Rica que regula, ¿no es cierto?, el respeto a los derechos humanos. Yo no puedo creer que los electores estén pensando en que Chile deje de ser una democracia. Si estamos hablando de esos bordes, Iván, no se trata de bordes demasiado esenciales, dice usted. Esenciales de cualquier país, de cualquier democracia. Por ejemplo, no revisar las sentencias judiciales ejecutoriadas. ¿Y por qué es esencial? Ya, que una cosa es un pacto sobre derechos humanos, pero ¿por qué podría ser esencial un pacto, un acuerdo, un tratado internacional de libre comercio? Bueno, eso básicamente porque los compromisos estos que un país ha adoptado en el marco de su historia tienen que cumplirlos sin perjuicio de lo que digan los tratados particulares, de la forma en que se ejecutan, se terminan. Son casos distintos unos de otros. Otra cosa es que un candidato presidencial diga que los quiere revisar, digamos, que es perfectamente legítimo. Por supuesto, porque tendrá que revisarlo conforme a las cláusulas que cada uno de esos tratados tiene, digamos. Pero son acuerdos internacionales en el contexto de la globalización que han sido ratificados por un Congreso democráticamente elegido. Ya, pero da la impresión de que no tienen la misma entidad que un acuerdo de derechos humanos, por ejemplo. Bueno, obviamente los tratados de derechos humanos son los más relevantes que existen. Y por eso partí por dar ese ejemplo. Ya, ¿qué va a pasar desde el punto de vista formal? Por ejemplo, hay muchos convencionales que dicen: a mí me gustaría que me tomaran mi juramento en mi idioma originario. Yo soy representante de un pueblo originario, quiero jurar en ese idioma o aceptar en ese idioma. A ver, nosotros estamos especialmente interesados en que los pueblos originarios se sientan cómodos, que su cultura esté representada. Fuimos partidarios a su minuto, ¿no es cierto?, de que contaran con participación en la Convención Constitucional, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy respetuosos de la independencia de la Convención. Y lo que nosotros estamos proponiendo en materia de manifestaciones culturales es que una vez que hay un presidente de la Convención decida qué manifestaciones culturales quiere tener de forma temporal, permanente, y para eso el Ejecutivo contará con los recursos a disposición, no solo de los pueblos originarios, ya, pero eso de otro tipo de manifestaciones. Pero para el próximo domingo hay que prepararlo de antes. Eso como una consideración inicial. Ya. Ahora bien, si existe un consenso
un consenso amplio, transversal, en materia de que ese día ocurran manifestaciones culturales que tengan tales o cuales características. Por supuesto que nosotros pondremos los recursos a disposición, pero eso requiere, Iván, ciertos consensos, porque no todos los pueblos originarios quieren exactamente lo mismo, no todos los miembros de la convención están de acuerdo en cada una de las cosas que el otro pueda proponer. Entonces, en señal de respeto, es una propuesta minimalista, pero que contará con los recursos que los consensos requieran una vez que haya un presidente de la convención, incluso para ese mismo día. Ahora, está la vocería de los pueblos por una parte, está un grupo más amplio incluso que la vocería de los pueblos que se está poniendo de acuerdo, están de hecho en una reunión en este momento para eso, dicen que le van a pasar esa proposición, lo que salga de ahí hoy al Ejecutivo. Ese diálogo es posible, digamos, de aquí al próximo domingo. Desde luego, de hecho, hemos dialogado con la gran mayoría de los miembros de la convención, mediante todos los Zooms que nos han pedido, han sido contactados telefónicamente, vía correo electrónico, hemos recibido propuestas, por supuesto que estaremos felices de recibir esas y otras propuestas. Lo que estoy diciendo es una cosa distinta, es que para poder materializarlas tenemos que, por un lado, ser muy respetuosos de la convención, y eso supone seguir reglas muy minimalistas como las que fijamos en el secreto, y por el otro, que si existen consensos, desde luego que nosotros tendremos los recursos disponibles para que lo que acuerden los miembros de la convención pueda implementarse no solo en materia cultural, manifestaciones artísticas, pero eso requiere un acuerdo, no puede ser el Ejecutivo el que se lo impone a la convención. Yo diría que en los días posteriores a noviembre del año 2019, cuando se estableció todo el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que da pie a lo que estamos viviendo, el presidente en algún momento deslizó que el gobierno iba a hacer una proposición de constitución, una proposición de nueva constitución. Supongo que eso y una proposición de reglamento está fuera del espíritu minimalista que usted está describiendo y que eso se descartó, ¿no? Son dos cosas. Primero, este espíritu minimalista acompaña esta primera sesión, pero también vamos a ser respetuosos de la independencia de esta Convención Constitucional hasta el final. Lo que pasa, lo que ocurre es, a mi juicio, una situación distinta. Todos sabemos, fuimos elegidos en función de un programa, una cosmovisión, y todos saben bastante bien lo que nosotros como sector Chile Vamos, el gobierno, pensamos que es lo mejor para el país. Podemos tener diferencias, las elecciones periódicas van determinando, ¿no es cierto?, que los países van adoptando una u otra cosmovisión, doctrina de cómo deben hacerse las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque no es misterio para nadie cómo, qué principios el gobierno, Chile Vamos y nuestro sector en general quisiéramos ver plasmados en una constitución. En ese sentido, que el presidente en alguna oportunidad haya mencionado qué principios constitucionales debiesen estar en la constitución. No, era un poco más que eso. Es perfectamente entendible. Ahora, no vamos a hacer una propuesta de reglamento ni vamos a hacer una propuesta de constitución, no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde es que al prestar este apoyo técnico, obviamente ponemos a disposición de los miembros de la convención toda la información que el Estado tiene para deliberar. Oiga, a propósito de apoyo técnico, está en cuestión, hay convencionales que están cuestionando que se haya asignado el contrato de seguridad a una empresa donde está vinculado, o que es dirigida por una persona que estaba vinculada a la seguridad de Augusto Pinochet. A ver, lo primero es decir que hay dos cuestionamientos y hay uno que nos duele. Que es que se señala que se estaría estableciendo que el contenido de lo que se comunique en la Convención Constitucional tendría que ser autorizado por el Ministerio. Eso es completamente falso, Iván. Eso es una frase incompleta de la base de licitación y del contrato y se refiere a la publicidad de la transmisión, porque no hemos querido mercantilizar esta convención. No queremos que haya una marca de bebidas, no queremos que haya una marca de farmacia, digamos, en estas primeras transmisiones. O sea, si a alguien se le ocurre hacer una publicidad en esa transmisión, eso debería estar autorizado por el Ministerio, ¿eso es? Nosotros creemos que esto tiene que ser más parecido a la televisión del Senado, tiene que ser más parecido, pero si los miembros de la convención, a propósito, obvio, bastante obvio. Ahora, si a propósito del reglamento de la convención, los miembros de la convención, no creo, estiman que tiene que haber publicidad de farmacias, supermercados, bebidas, isotónicas, bueno, ellos lo verán. Pero esa es la limitación. Y en esto quiero ser, Iván, muy claro. ¿Cuál es la limitación? ¿Que lo pueden hacer o que no lo pueden hacer? No, podrán hacerlo, por supuesto. Pero mientras eso ocurra, nosotros no estamos disponibles para que las marcas, digamos, vayan pasando mientras se transmite esta convención. Y quiero asegurar... No es un partido de fútbol. Y esto no es un partido de fútbol. Y quiero asegurar que hemos puesto todas las condiciones para que se transmitan todas las comisiones, todas las sesiones. Otra cosa es que los miembros de la convención después decían algo distinto, que haya comisiones que no se transmiten, pero las facilidades técnicas y ninguna requiere autorización de este ministerio. Es más, le puedo anticipar... eso está desmentido, entonces. Completamente. Es más, le puedo anticipar que el próximo domingo el switch no va a estar a cargo
del gobierno de Chile. El switch es el comando de transmisión, digamos. Exactamente. El switch va a estar a cargo de los canales que son miembros de Anatel. El gobierno no va a decidir quién es apuntado con la cámara, a quién se le da más tiempo, eso es para los canales. Entonces para mí es muy importante hacer esa precisión. Y lo segundo, efectivamente hay una empresa de seguridad que fue contratada, y esa empresa de seguridad, uno de sus socios, que por lo demás no va a estar a cargo de este trabajo, fue carabinero durante 20 años y fue miembro de la Guardia de Palacio del final del gobierno de Pinochet y principios del gobierno de Patricio Aylwin. Ya. Y eso es efectivo, digamos, ¿no? ¿Y usted no ve ningún problema en eso? O sea, lo que yo veo es que hay una empresa que cumplió con todos los requisitos, con toda lo que exige una licitación, y nadie prohíbe que una empresa de seguridad pueda tener un ex carabinero. No conozco su vida personal, no conozco porque no nos corresponde, significaría haber hecho algún análisis de discriminación arbitraria. Y por lo demás, muchas empresas de seguridad cuentan con personal que ha tenido esa experiencia. Cualquier elemento adicional que saltara respecto de una determinada persona o del comportamiento de una empresa, por supuesto que es algo que nos va a preocupar. Y la Convención puede sentirse tranquila de que todo se ha hecho conforme a la ley, y lamentamos que han aparecido antecedentes aparentemente relacionados a la empresa que son distintos de aquellos con los cuales se postula a las licitaciones. Los requisitos de la licitación se cumplieron, pero hemos oído más bien trascendidos respecto de otras materias. ¿Y le preocupa eso trascendido? Siempre nos preocupa que la Convención esté siempre, que no exista ningún manto de duda sobre nada de lo que ocurre alrededor de la Convención. Pero como le digo, se trata de noticias que nos han ido llegando a través de notas que por lo demás, como le decía, en un aspecto tan relevante como el que le describí, faltaba derechamente la verdad. Ya, pero si se comprobara que, qué sé yo, hay un elemento que tiene que ver con algún tipo de antecedente en relación con, que se violación a los derechos humanos, por ejemplo, ¿eso daría pie como para revisar la licitación? A ver, revisar las licitaciones, luego una licitación viene un contrato. Y los contratos se pueden revisar en virtud de las causales que dice la ley, y nosotros, por supuesto, que si vemos cualquier incumplimiento, no solo de este caso, sino de cualquier otro, obviamente siempre los vamos a revisar. Oiga, Agustín Esquella, que es convencional, da una entrevista hoy día en La Tercera, una entrevista que le hizo Juan Andrés Quesada, y dice una cosa, dice que han venido aplicando las reglas del Congreso actual, en fin, y dice, sería un grave error de la Convención dilatar la aprobación del reglamento para permanecer a la guaita de cómo queda el próximo Parlamento, o sea, que no haya reglamento hasta después del 21 de noviembre para ver cómo va la cosa, porque esa sería una tan mala práctica como la que venimos criticando hace mucho a la actual clase política, es decir, no tener reglamento hasta marzo del próximo año para que el nuevo Parlamento cambie las reglas. A ver, yo creo que esto del cambio de las reglas, vía reformas constitucionales incluso, es delicado. Y se lo digo por lo siguiente, no solo porque los miembros de la Convención fueron elegidos conforme a ciertas reglas, sino porque la pregunta que yo le hago es, ¿quién decide cambiarlas? ¿Puede el Congreso cambiar las reglas aunque los miembros de la Convención no quieran? ¿Pueden los miembros de la Convención pretender el cambio de ciertas reglas aunque el Congreso no quiera, que es el que tiene que hacerlas? ¿Quién decide que una elección que ya está materializada puedan cambiarse reglas? Me refiero a reglas especialmente sustantivas, obviamente, sí, especialmente los sustantivas. tercios, por ejemplo. Y en ese sentido yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si los miembros de la Convención quieren un determinado cambio, pero el Congreso lo quiere, pero lo quiere distinto? Entonces es una situación circular que no tiene solución. O sea, es mejor no meterse en eso. Y no tiene solución, ¿sabe por qué? Porque su espíritu, su letra, es que hay determinadas reglas con bordes bastante obvios y lógicos, y eso es lo que hay que, y dentro de ese marco es lo razonable, es lo esperable que se desenvuelva la Convención. Y en ese sentido es muy interesante lo que dice Agustín Esquella, porque si lo interpreto bien, y si no es así, bueno, que me corrija, cuando usted logra un reglamento que fue dictado con los mismos parlamentarios que fijaron esas reglas, obviamente se está dando una señal de que esas son las reglas. Y que eventualmente un Parlamento posterior, con nuevos miembros que no fueron parte del proceso del Acuerdo por la Paz, que no fueron parte de la reforma constitucional, pudiesen verse tentados de cambiarla. Porque no parecería lógico que los actuales se vieran tentados, porque por algo la fijaron. Ministro, la idea de algunos convencionales de redactar, tratar de aprobar una disposición transitoria que permita un indulto a los llamados presos de la revuelta, lo que estos mismos convencionales llaman presos políticos. A ver, lo primero, en Chile no existen presos políticos. Los presos políticos existen en los países donde no hay democracia. Y las democracias se caracterizan por la separación de poderes. En Chile, las personas que se encuentran privadas de libertad lo han sido en función de procesos, lo han sido en función de investigaciones y luego sentencias judiciales. Ya, pero ya sabemos de los presos que estamos hablando. Dicho eso,
a nosotros nos parece que, desde luego, uno de los principales bordes muy lógicos que tiene el capítulo 15 es que no se pueden revisar las sentencias judiciales ejecutoriadas. Otra cosa es que aquellas sentencias que son provisorias, como puede ser una prisión preventiva, puedan ser revisadas, pero ¿por quién corresponde? Que es el Poder Judicial. O sea, ¿sería ilegítimo una disposición transitoria? Pero como totalmente. Yo le puedo dar un ejemplo. Véalo al revés. ¿Qué pasa si hay un artículo transitorio que viene a beneficiar a otro tipo de presos, digamos, o a otro tipo de grupos determinados de la sociedad, no necesariamente privados de libertad? Si la Convención tiene un mandato claro, que es redactar, aprobar y proponer una propuesta de nueva Constitución con un plebiscito de salida. No puede tener otro propósito. Y en ese sentido, obviamente, un artículo transitorio sobre esa materia nos parecería que sería, desde luego, violar el capítulo 15, pero además abrir una puerta y abrir un camino bastante peligroso. Porque en el momento en que un poder del Estado, es más, una convención que tiene un determinado mandato y un determinado plazo, empieza a intervenir en las funciones de otros poderes del Estado, uno empieza a transitar hacia el triste camino de ir perdiendo la democracia. A ver, ¿por qué? Porque es una interferencia en las atribuciones de un poder del Estado que es el Poder Judicial. ¿Y el hecho uno puede discrepar o no las sentencias judiciales, nos suele pasar. A los abogados ganamos, perdemos, discrepamos, pero las tenemos que respetar. Pues es una de las reglas más básicas de un Estado de Derecho y una democracia. ¿Y el hecho de que pidan la salida del director del INDH, de Sergio Mico? Exactamente lo mismo. Aquí cada institución tiene un determinado mandato. Esto no significa que no manifieste su opinión, que lo puedan hacer en forma masiva, todo perfectamente legítimo. Pero no es una materia de convenciones. Por supuesto que no. Y en eso cada uno tiene que respetar sus atribuciones, porque es la forma de respetar una democracia. Pero insisto, no se trata de limitar ningún derecho de libertad de expresión. Uno puede tener la opinión que quiera y puede expresarla. Lo que no puede es atribuirse funciones que no tiene. Ministro, lo cambio de tema porque esta semana tan fácil no estuvo la extensión del estado de catástrofe, y precisamente porque parlamentarios de los tres partidos principales, de los tres partidos con representación parlamentaria de Chile Vamos, dijeron que no estaban dispuestos a aprobar así como así, digamos. A ver, nosotros nunca quisimos tener que vernos en la situación de nuevamente pedir la prórroga del estado de excepción. Quisiéramos que no fuera necesario. Sin embargo, sabemos que esta pandemia es muy dinámica, muy compleja, se ha sumado una determinada variante, y lo que necesitamos son estas herramientas que nos permite la prórroga, la vigencia de un estado de excepción, que son básicamente la posibilidad de decretar cuarentenas masivas y mantener el toque de queda. No queremos usarlas si no es estrictamente necesario. Nosotros vemos una luz al final del túnel, avanza el proceso de vacunación, nos preocupa la variante Delta, vemos que la economía va teniendo cierta recuperación, los contagios disminuyen, y por lo mismo esta es una caja de herramientas que tiene distintas herramientas y ojalá usemos las menos posibles, pero lo necesitábamos. Pero quiero también decir que obviamente apenas se pueda, nosotros vamos a transitar hacia el camino de las libertades, hacia el camino de seguir contribuyendo con las pymes, hacia el camino de la fomentar la movilidad, pero no es el momento de hacerlo ahora, donde ha surgido una especial preocupación en los últimos días, especialmente en las últimas 48 horas, relativas a la variante Delta. Ya, pero descontada la variante Delta, porque eso salió justo cuando se estaba votando esto. ¿Hubo compromiso de flexibilizar, de modo de convencer a los parlamentarios de Chile Vamos? Nuestro compromiso no es solo con los parlamentarios de Chile Vamos, es con el país. Nuestro compromiso es, primero, velar siempre por la salud de los chilenos, eso es lo primero. Segundo, contribuir a que esta crisis económica provoque el menor sufrimiento posible y contribuir a que la economía vaya surgiendo. Ya, pero usted dice, no es el momento de avanzar por la variante Delta. Dicho eso, naturalmente que la variante Delta provocó una determinada preocupación, pero nuestro compromiso es, apenas nos parezca que desde la perspectiva sanitaria ya podemos volver a transitar hacia ese camino, lo vamos a volver a hacer. Ese es nuestro compromiso, no solo con Chile Vamos, fue nuestro compromiso en el Parlamento y es nuestro compromiso con el país. Pero eso es lo mismo que podría haber dicho hace una semana. ¿Cómo convenció entonces a los parlamentarios de Chile Vamos con la pura variante Delta? No, nosotros lo que hicimos fue hacer un llamado, desde luego se influyó bastante. Habría sido realmente incomprensible que con la variante Delta anunciada por el propio ministro hay algunos suspicaces que dicen que fue muy conveniente que apareciera la variante Delta justo ese día. Siempre hay suspicacia. Por lo que se hace, por lo que no se hace. Chile, Iván, se ha caracterizado por algo. Yo creo que no debe haber otro país, y si los hay deben ser muy pocos, que todos los días el ministro de Salud y sus respectivos subsecretarios, todos los días le dicen al país las buenas y las malas noticias.
que aumentaron los contagios, que han aumentado, que han disminuido la capacidad de camas críticas, o al revés, cuando las noticias son buenas, ha disminuido la positividad, todos los días. Entonces suspicacia, bueno, siempre va a haber suspicacia. Pero volviendo al punto, la variante Delta fue determinante para esta aprobación. Yo creo que lo determinante, mire, yo estaba reflexionando y comparando la discusión con la vez anterior que pedimos la prórroga. Yo creo que fue una discusión menos controvertida y controversial. Desde luego fue más expedita. Y yo diría que fue bastante, en un ánimo de bastante colaboración. Ahora, nosotros compartimos con Chile Vamos y probablemente con la inmensa mayoría de los chilenos que lo antes posible queremos recuperar, volver a nuestras libertades. Pero tenemos nosotros, a diferencia del Congreso, también una responsabilidad adicional, que es velar por la crisis sanitaria. Pero ahora, lo que sorprende desde el punto de vista político, perdón que lo interrumpa, es que los presidentes de partidos de Chile Vamos habían sido informados por el presidente, no de que la variante Delta estaba aquí, pero de que venía, que era inminente, y aún así salieron en un tono muy duro a decirle al gobierno que no estaban dispuestos a votar así como así. Entonces, digo, se lo subrayo porque parece que ya la relación está bien deteriorada, por decirlo de alguna manera. Esta pandemia nos tiene cansados a todos. Produce fricciones en los trabajos, fricciones en las familias, fricciones en las coaliciones. Y en ese sentido, obviamente, nosotros entendemos la muy legítima inquietud que tienen nuestros partidos, que tienen los miembros del Parlamento de Chile Vamos, de ojalá avanzar hacia un camino de mayores libertades, y es nuestro compromiso. Pero también tenemos que, como gobierno, siendo quienes estamos a cargo de esta crisis sanitaria, ser muy cautos, sobre todo cuando ha aparecido una nueva variante, porque al final somos nosotros a quienes con mucha recurrencia se nos dicen muchas cosas. Y nosotros estamos... Ya, pero la UDI no está enojada con usted, digo, personalizándolo usted. No está enojada con el gobierno por la pandemia. Está enojada por el matrimonio igualitario, ya en el mes completo enojado, digamos. A ver, nosotros hemos... Esto pasó el 1 de junio. Lo primero es que nosotros respetamos plenamente las distintas posturas que en Chile Vamos hay sobre esa materia. Nadie pretende presionar a ningún parlamentario. De hecho, existen diferencias en forma transversal, por ejemplo, la democracia cristiana, especialmente en la Cámara de Diputados. Y nosotros respetamos eso. Otra cosa es que se ha hecho este anuncio de impulsar un proyecto que, dicho sea de paso, desde hace bastante tiempo que ya se venía no avanzando, pero sí tramitando. Y nosotros respetamos esa opinión de Chile Vamos y consideramos que siguen siendo unos grandes aliados. Siempre hay momentos de ciertas fricciones y no nos cabe ninguna duda que en lo que nos queda vamos a trabajar muy juntos. No se nota mucho, ¿para qué le voy a mentir? Pero bueno. Bueno, está bien. Pero está bien, no, Yo creo, mire, le hago la siguiente reflexión. Digamos. Yo creo que salido de las primarias presidenciales, desde luego se descomprimen muchas tensiones. Y yo espero, ¿no es cierto?, que ocurrido eso, volvamos a este nivel y grado de unidad que nos ha caracterizado durante un gobierno que le han tocado cosas tan difíciles. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, tengo la esperanza, la convicción de que vamos a trabajar muy unidos. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Osa, esta mañana en Mesa Central, que conversemos de actualidad y de política esta mañana. María José Nodón, Quique Mujica, Lucía Damer, Pirincho Navarrete, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué es lo más importante de la semana? Parto contigo, Pirincho Navarrete. Para mí es una sensación, quizás producto de una intuición o de un diagnóstico a partir de los últimos resultados electorales, y es que de cara a la próxima elección presidencial tenemos tres fuerzas bastante parejas, lo cual abre un escenario de incertidumbre porque no solamente podría replicar la contienda en el balotaje tradicional que enfrenta a las dos fuerzas que tradicionalmente han monopolizado las políticas públicas en Chile, sino que también abre la posibilidad de que esta izquierda que ha logrado consolidarse, institucionalizarse por primera vez, pueda pasar a segunda vuelta y enfrentar a la derecha, y abre el escenario de que la derecha pudiera por primera vez no pasar el balotaje. Y esta incertidumbre no es solamente externa, sino que también interna, porque las posibilidades de la derecha tienen directa relación con lo que vaya a ser José Antonio Kast en primera vuelta, las posibilidades de la izquierda con lo que vaya a ser la lista del pueblo, por ejemplo, en primera vuelta, y en el caso de Unidad Constituyente, el cómo se resuelve una disputa que no se ve nada fácil y que evidentemente va a dejar heridos y heridas. Ya, lo más importante de la semana. ¿Para ti, Lucía? No, efectivamente el tema de cómo se están reconfigurando las formas políticas es súper importante. Seguro que lo vamos a discutir, pero yo creo que el tema de la variante Delta va a ser fundamental. Efectivamente, lo que uno ve en otros países del mundo es que la pandemia genera cambios políticos, sociales y económicos. Y Chile no es una excepción.
Me parece que la llegada de la variante Delta requiere un cambio en la comunicación de riesgo del gobierno, requiere un reconocimiento que algunas cosas se hacen bien y otras cosas se hacen mal. Por ejemplo, cómo llegó la señora, necesitamos más confianza para poder creer en las medidas, pero también nos damos cuenta que ayer hay una entrevista a Fauci en Estados Unidos donde pone el énfasis en la capacidad de trazabilidad y reconoce que esta no va a ser la última pandemia en nuestras vidas y reconoce que sin trazabilidad estamos caminando ciegos y la sensación que uno tiene con la variable Delta es que todavía estamos caminando bastante ciegos. Y me pregunto hasta qué punto, si es que llega a aumentar la cantidad de contagios por la variable, esto puede tener un impacto comunicacional, pero sobre todo un impacto político sobre el gobierno, efectivamente, que ya está en un nivel muy bajo, pero además sobre la reconfiguración del debate político en general. Quique Mujica, lo más importante de la semana para ti. Bueno, yo también tenía la variante Delta, está en 76 países, y hoy día coincido con la columna Ascanio Cavallo, donde él echa de menos que este tema de las variantes, los posibles temas sanitarios no estén en la agenda básicamente de los candidatos, o no estén principalmente. O sea, echo de menos también tener un poquito claro cuáles van a ser los equipos que van a actuar en cada una de las candidaturas potenciales, que van a decir, bueno, este va a ser nuestro Fauci. Claro. Y no hay nada de eso, hay discusiones más bien de élite, que son muy pertinentes, como la discusión sobre los medios de comunicación, súper pertinente, pero creo que se puede correr y masticar chicle al mismo tiempo. Y diríamos tener más claro cuáles son los planes que tienen cada uno de los candidatos, más claro, capaz que los tengan, pero no han sido tema de la agenda, de aquí en adelante, porque, como dice Cavallo, no es que cuando lleguen a la moneda esto va a estar solucionado, al contrario, claro, puede estar peor. Sí, claro, esa fantasía ya está superada. María José Nodón, lo más importante para ti. Oye, lo mío es como la serie de discusiones que han surgido a través o a partir de los debates, a partir de las acciones del grupo de los constituyentes, la lista del pueblo, y creo que se abre una posibilidad que es muy interesante. O sea, ha salido debate sobre los medios de comunicación, sobre la educación, sobre los derechos humanos, y creo que esta es una oportunidad para abandonar esta como neblina preelectoral y entrar en un debate serio, en el que uno puede exigir claridad, argumentación, estándares intelectuales, y que en el fondo, a pesar de que las conversaciones a veces parecen un poco elitistas, es muy importante, porque cuando uno tiene que elegir el país que quiere y cómo enfrentar los cambios, a mí me parece claro que el cambio no es bueno en sí, sino que es muy importante quién lo hace y cómo lo hace. Y eso creo que sale esta semana, digamos, a la discusión pública. Esta semana estuvo bien agitada en términos de la discusión sobre medios de comunicación, digamos, a partir del debate, a partir de lo que dice la María José, en términos de varios pronunciamientos, pero en particular por el debate y la proposición o la posición que toma Daniel Jadwe en su programa y en su delivery, digamos, en la manera en que lo expresa en el debate. No sé qué te parece a ti, Quique, que fuiste director de prensa de acá, sí, de Canal 13, porque la verdad es que el ejemplo que él da, como de que este es un canal, en fin, que es de extrema derecha, que defiende violadores de derechos humanos, en fin, un montón de cosas, y que no es pluralista, pretendiendo serlo. Bueno, Jadwe ha venido ¿cuántas veces acá? Le hemos invitado tantas veces. Acá este programa 2 veces. Y la radio también. La radio también, sí. No sé qué opositor en Cuba puede ir al Granma a dar su opinión. Entonces, a mí lo que me parece acá, mira, acá hay una cuestión. La política y el poder siempre van a tratar de cooptar a los medios. Siempre. De todos los sectores. No estoy diciendo los comunistas, todos. Es porque es una cuestión de naturaleza humana. Porque los medios son incómodos, tratan de ser incómodos, algunos resultan mal, algunos resultan menos. Entonces, no hay ningún candidato, yo fui director de prensa de TVN y de Canal 13, no hay ningún político que no te pida o que no te presione para hablar de ciertos temas. Los que dicen, voy, pero si no me tocan Venezuela. Voy, pero si no me hablan de Pinochet. Voy, pero si no me cuentan del Transantiago, no me recuerdan del Transantiago. Eso es transversal y horizontal. Es decir, pensar que un sector político va a velar por la libertad de expresión es una falacia. Siempre va a estar y qué bueno que sea así, este conflicto entre el poder y el periodismo. Entonces, no me vengan paladines de la libertad de expresión a imponer estas ideas que un consejo de quien no sé quiénes van a decidir cuándo un periodista y un medio es pluralista o no. Ya vivimos esto de la entrevista a Matías del Río con la Connie Santamaría de Daniel Jadwe, que no les gustó, y al comando Jadwe. Yo me preguntaba si la gente de Jadwe hubiesen sido gobierno en TVN, que
que es un organismo del Estado, no de gobierno, pero, digámoslo, que también está sometido a todas las presiones del mundo, a vida y por haber, y de todos los sectores. Aquí no hay ninguno que se salve, ninguno. Entonces, me parece que ¿quién va a determinar ese consejo? ¿Qué conflicto de interés va a tener ese consejo? ¿Cómo van a decidir según los humores políticos de cada uno de los miembros de ese consejo? ¿Va a ser el colegio periodista? El colegio periodista está coaptado por los sectores políticos. Entonces, la verdad que es muy complejo esto, pero sí es muy interesante discutir del tema. Yo creo que hemos discutido poco de medios, hay poca alfabetización medial, creo que conversarlo, pero ojo con las soluciones, estas soluciones de que hay un bando que está a favor de la libertad de expresión y otro que está en contra, porque no es así. ¿Lucía? Sí, yo creo que el rol de los medios tiene que ser analizado con mucho detalle. En democracia, los medios son finalmente un cuarto poder. Y lo que se dice en los medios y la caja de resonancia que hay en los medios es cada día más relevante. Efectivamente, además hay periodistas que tienen opinión propia dentro de los medios y eso lo vemos cada día con más notoriedad. Me parece que en ese sentido pensar, por ejemplo, los medios escritos. Los medios escritos en Chile son dos, básicamente, que responden a dos grandes grupos, pero los gobiernos, en uno de ellos donde estuvo Daniel Jadue, no han apuntalado para tener otros medios para financiar o ayudar a financiar unas voces alternativas. De hecho, todos los otros medios terminan muriendo porque el avisaje del gobierno es muy importante, termina concentrándose en los dos medios principales. Entonces creo que entrar en la discusión, por ejemplo, de cuál es el rol que tienen los medios, me parece súper fundamental. Creo que Jadue se equivoca al hacer una mención tan explícita a esta casa primero, y en segundo lugar con unas definiciones que son probablemente más odiosas que reales. Y que en vez de generar la discusión que uno quiere generar, que efectivamente, por ejemplo, creo que los dueños de los medios tienen que tener algunas condiciones específicas. Un dueño de un medio que además es dueño, no sé, de la principal minera, que además es dueño de el principal equipo de fútbol, podría llegar a generar conflictos de interés, pero para eso los medios de comunicación también han avanzado en el mundo entero con barreras que limitan esos conflictos de interés. Entonces, como dice Quique, yo creo que efectivamente tenemos que discutir el tema, pero hay que discutirlo desde un lugar distinto, un lugar donde uno debería de pensar en una apertura de voces. Hoy mismo en Chile existen nuevos canales de televisión que tienen muchísimo rating, que se mueven muy bien y que tienen otras alternativas editoriales. Y eso me parece bien. Lo que hay que sí separar es la visión editorial del tipo de personas que uno lleva a las discusiones y que incluyen las discusiones. Y creo que ahí hay un camino importante que hacer, no solo en esta casa, sino en todas las casas, porque nos toca descentralizar el debate, nos toca invitar a gente de pueblos originarios, lo hemos discutido tantas veces. El problema de quienes estamos en la tele no necesariamente solamente los medios, sino también que la élite es muy pequeña, se reproduce en sí misma y muchas veces no permite aparecer otras voces. María José Nodo. Mira, yo vería el asunto desde dos puntos de vista. O sea, desde la libertad de prensa, yo creo que hay que distinguir, y lo hacía muy bien Carlos Peña, entre la libertad de prensa y el pluralismo. Son dos cosas distintas. Entonces, la libertad de prensa tiene como objetivo ejercer un control. Y ese control creo que es radicalmente importante en democracia. El pluralismo es lo que dice la Lucía, diferencia, ¿no es cierto?, y pluralidad de voces. Y eso obviamente no se logra a partir de un control, de controlar el discurso, sino que todo lo contrario. Entonces yo creo que ese debate está abierto, pero yo quisiera sacar de ahí una cosa más general, y es que este debate sobre los medios de comunicación define, a mi manera de ver, la manera que tiene Daniel Jadue de plantear sus ideas, o sea, es un caso más. Y yo veo eso de la siguiente manera, plantea siempre una idea que es de aceptación general, por ejemplo, fomentar la pluralidad en los medios de comunicación. ¿Quién no podría estar de acuerdo con eso? Por supuesto. Luego entrega ciertos datos, en este caso fueron países Ecuador, si no me equivoco, y Canadá, pero los usa a su favor, o sea, toma parte de lo que ahí ocurre y no el resto, y luego, en el fondo, sale eso que verdaderamente parece que piensa. Como en el caso aquí, tengo yo lo que dijo exactamente, Canal 13, ¿no es cierto?, como un candidato de un canal particular, que está en contra de los derechos humanos, y entonces lo que genera es que tú sientas que lo que dice no es realmente lo que piensa. Y entonces eso ocurre en educación, en los medios de comunicación, en economía, en los impuestos. Entonces creo que ahí, por eso yo lo rescato como lo importante de la semana. Es muy importante llevar al análisis racional, no emocional, y exigir
de sus propuestas que pueden ser muy válidas. O sea, yo no creo que se entienda que aquí nadie puede pensar distinto. Al revés, estupendo que piense distinto, pero exijamos entonces datos, seriedad, estándares intelectuales y sobre todo respeto de las instituciones, que es lo que no ocurre en ese momento. ¿Pirincho? Sí, yo tengo una mirada un poquito distinta. El Quique comenzó su respuesta diciendo que la política y el poder siempre han tratado de cooptar a los medios. Pero en esto estoy con Lucía, es decir, los medios de comunicación son un poder en sí mismos. Y como son un poder, evidentemente la democracia liberal como la entendemos y la política, entre otras cosas, tiene que cumplir con el ejercicio de control y supervigilar el poder. Y por lo tanto los medios no son una suerte de ente externo que mira con imparcialidad, con completa neutralidad lo que está ocurriendo. Aquí hay una vocación de influencia en los medios de comunicación legítima por lo demás, como cualquier otro poder. Y de esa perspectiva, por lo tanto, sí se debería reclamar de los medios de comunicación, como de otras instituciones que ejercen influencia, ciertos mínimos civilizatorios que tienen que ver, por ejemplo, con el respeto a los derechos humanos, con el pluralismo, con aquellas cosas que sustentan nuestra convivencia. Ahora, sin embargo, la pulsión natural ha sido la de la restricción, ha sido la de los límites, ha sido el de la censura. Y sin embargo, me parece que es una discusión un tanto analógica respecto de la realidad digital que hoy día estamos viviendo. Si hay algo que generó la digitalización, tiene que ver con alterar de manera significativa, quizás por siglos, la forma como entendíamos las comunicaciones, que ya no es un emisor, ya no es un parlante y simplemente la audiencia. Pensemos simplemente lo que ocurre con las redes sociales. Si ya en la tarde las noticias de la mañana son pasadas, hoy día no es posible controlar qué se publica, dónde y cómo, y lo más importante, los ciudadanos dejaron de ser simplemente receptores de información y empezaron a emitir sus propios juicios, sus historias, sus verdades, sus desesperanzas. Y de esa perspectiva, entonces la pregunta es cómo generamos mayor control. Y en esto creo que la competencia y el pluralismo es el mejor antídoto. A diferencia de hace 10 años atrás, no digo que esta no sea una discusión importante, pero esto es una discusión menos relevante si es que uno tiene una oferta mucho más amplia, donde los ciudadanos efectivamente puedan participar, informarse y ser mucho más protagonistas que testigos del debate público. Ahora, las barreras de entrada para eso son infinitamente menores que las antiguas. Antiguamente había que comprar una imprenta gigante que costaba millones de dólares. Si la única barrera de entrada es que son las concesiones todavía, que son limitadas en el espectro... En el caso de la televisión y la radio. Pero, entre comillas también, porque la radio por IP ya es un hecho... O sea, digo, a mí, si hay una cuestión de una hegemonía cultural, que había una discusión siempre sobre los medios, y del duopolio, Copesa, Mercurio, que son todos de derecha, bueno, yo siempre le digo a mis amigos de izquierda, bueno, pero ¿cuál es el problema? Armen un medio. O sea, si claro, organicen un medio, ármenlo como se armó APSI, Análisis en su momento. Bueno, que había intentos ha habido, digamos. Claro, entonces al final las barreras de entrada, un medio digital, lo que sea por suscripción, pero no pueden seguir lloriqueando cuando las barreras de entrada, insisto, para abrir un medio son bajísimas. Sí, pero hay que reconocer que si hoy día, hoy agarras el Mercurio y lees, es un país que habita alguna gente, no lo habito yo. La gente que escribe ahí piensa una cierta forma, casi yo diría que los niveles de variación del pensamiento son bajísimos. Y tienen todo su derecho. Ahora, el gobierno también tendría todo su derecho de sacar el avisaje de ese diario. Sí. Y si le sacas el avisaje, te aseguro que parte importante de esa estantería tiembla, porque cuando uno dice es fácil tener un medio, puede que sea cierto hoy más que nunca, como dice Pirincho, con los temas digitales, pero cuando uno efectivamente mira por qué cayeron muchos de los medios alternativos, y creo que ahí hay un error fundamental de la centroizquierda, que cuando fueron gobierno no hicieron de avisar, de pasar el avisaje, ¿cierto?, lo que paga el gobierno en todos los diarios, sino que se siguieron concentrando en los dos principales. Y al seguir concentrándose en los dos principales, hicieron inviable, entre comillas, el negocio medial de grupos alternativos. Es delicado. Yo tengo un reparo con el avisaje, porque en Argentina, por ejemplo, el principal avisador hace un tiempo atrás era el gobierno, más que el retail. Sí, y mira lo que pasó en Perú con Fujimori, toda la prensa que creó. O sea, entonces al final la prensa populista amarilla de pero esa prensa es una prensa pagada, digamos, como por
no es por el avisaje, sino es una prensa pagada por la gente que quiere desestabilizar. Como si yo sacara mañana un diario con el objetivo de desestabilizar el gobierno. Claro, que o son de instalar. son En instrumentales. realidad, lo que tú bien dices, Iván, estos diarios chicha que le llaman, es como la versión previa de la fake news. Claro. Porque ellos inventaban noticias que se llamaban psicosociales y con todo el dinero que se andaban robando el gobierno podían financiarlo. El problema ahora es que, y no es que yo esté diciendo que el avisaje compra editorial, lo que creo es que si tú quieres tener una mirada más abierta, también los gobiernos tienen que hacerse cargo de ayudar en ese proceso de financiamiento, porque no es menor el apoyo financiero del Estado respecto a los... María José Mira, yo Pirincho, creo que más allá de todos los temas de financiamiento, de pluralidad, de cómo se puede mejorar, son discutibles y por supuesto hay excelentes ideas. Pero yo hay una cosa que es la que me llama la atención aquí, que no quiero dejar pasar, y es que la solución de Daniel Jadwe es controlar el discurso. O sea, que es muy distinto, no es la apertura del discurso, no es ampliar el discurso, sino que es controlarlo. Y además haciendo un ejercicio que es siempre achacarle el vicio al contrario. O sea, en el fondo aquí pone al Canal 13 que es con su contrario, poniendo siempre esa sospecha, ese como matonaje, ¿no es cierto?, en el otro. Entonces a mí me parece que en una discusión pública, política, del tema que sea, hoy día son los medios, será la Constitución, de lo que sea, esas estrategias de discurso no son aceptables. Pirincho. Sí, Y yo cambiamos creo- de tema. no tenemos un desacuerdo, si es para agregar alguna complejidad, porque, a ver, tiene derecho el Mercurio a publicar diariamente respecto de un mundo particular que no es el mundo de la mayoría de las chilenas y chilenos. Uno en principio debería decir que sí. Sí, obvio. Siempre y cuando se cumplan dos requisitos desde el punto de vista de la sanidad democrática. Primero, que haya muchas otras alternativas de mercurios que habiten y que reflejen realidades distintas. Y lo segundo, aun cuando así fuera, aun cuando tuviéramos pluralismo, el Mercurio, que es con lo que estamos ejemplificando, no podría, por ejemplo, devaluar ciertos principios o valores democráticos fundamentales que consideramos indispensables para nuestra convivencia. Esa discusión es una discusión muy interesante, pero a su turno muy peligrosa, porque se ha ocupado para controlar políticamente, ya no respecto a cuestiones fundamentales, sino que sobre posición e ideología a determinados medios de comunicación. Y lo segundo, que creo que es una discusión que no hemos tenido, es definir qué es un medio de comunicación. Porque, a ver, un determinado tuitero que tiene 2,5 millones de seguidores, que son más puntos de rating de lo que leer Mercurio domingo y sábado juntos, cuando emite una determinada opinión, ¿es en algún sentido un medio de comunicación? Esa definición del espacio Eso quedó público pasado de moda. y esa ambigüedad y cómo ha ido transformándose de manera tan vertiginosa, creo que le añade una complejidad, porque si finalmente el control lo vamos a suponer solamente respecto de lo analógico, de las concesiones, lo tradicional, estamos, creo, lejos de resolver este Oye, yo problema. una perdón, y cosa un súper tema cortita. corto, ¿ah? En el fondo es como en otras sociedades, los norteamericanos tienen una cantidad de medios y todos se van alineando y van cambiando, fíjate. Y yo una vez le preguntaba a la gente de MSNBC, que son más demócratas, más pro, les preguntaba, bueno, ¿y por qué mutaron tanto? No, es que se nos metió CNN y Fox. Y editorialmente nos fuimos a la izquierda. Pero con una, o sea, sin ningún menosprecio a los negocios, sino Con que... pragmatismo. Sí, pragmatismo. Nos movemos a la izquierda porque necesitamos llegar a ese electorado. Y ya Fox la había ganado a los republicanos, los CNN están metidos. Entonces, digo, Es nicho de mercado, es finalmente. nicho de mercado. Bueno, Entonces sí. uno dice, ¿eso es bueno o malo? Claro, No, aquí... Si el nicho de los políticos son los votantes y el nicho de las empresas son los clientes, bueno, es más o menos obvio que el nicho de los medios son la audiencia. Claro. Tal cual. Claro, María pero José. además, una cosa súper corta, nosotros ponemos aquí el caso del Mercurio, ¿no es cierto?, como dice Lucía, que tiene una línea editorial, a mí me parece la puede tener, por supuesto, pero en el Mercurio también habla de Daniel Jadwe, y cuando invitan la entrevista de Daniel Jadwe también está. Entonces yo creo que es fácil llevar todo esto como a poner, digamos, a caricaturizar lugares o espacios, da la Pero- emoción digitales o no, y buscar, ¿no es cierto?, lo que te decía antes, o sea, controlar el discurso. Al contrario, abramos el discurso, seamos, ¿no es cierto?, partidarios de la libertad de expresión. Sí. Tengamos línea, me parece regio, y respetemos, como dice Pirincho, los mínimos que una sociedad Y democrática además tiene que hacerlo. eso pasa por la justicia, ojo. Por No es que los supuesto. medios sean libres, no. O sea, No, la eso es lo cantidad de que- querellas... Sí, como tampoco el Estado es libre para Claro. asignar la publicidad. Tiene que haber una Pero proporción claro, pero hay con los medios de estructura. provincia, Sí, en fin. claro. todo eso. Lucía. Sí, no, yo con relación al tema de los medios, yo creo que
es muy importante reconocer la importancia que tienen. Sin Por más duda. que están los tuiteros, por más de que estamos... la importancia que tienen en instalar ciertos temas. Hoy día y toda la semana se hablará de las 2 encuestas que hoy día salen en los 10 diarios principales. Claro. Si mañana sacaran una encuesta de otro tema, con otro resultado, probablemente hablaríamos de eso, porque finalmente también esto es parte de que hablamos en un grupo muy pequeño con información muy limitada. Entonces, Claro, porque hay algunos medios más influyentes que otros. digamos. pero Sí, sin pues, duda, claro. y en el término escrito, probablemente, por ejemplo, este es un canal muy influyente. Yo creo que por eso es que probablemente se le pega directamente, porque también no te vas a querer, digamos, pelear con un enfrentado menor. Pero Sí, esta pelea de perros grandes, dices tú, como Esta decía. Sí, Así lo que es. pasa es que decir esto delante de 2 distinguidos periodistas puede significar que les duelen los oídos, pero yo creo que la conclusión a la cual uno tiene que llegar es que la vocación de un medio de comunicación no es como tradicionalmente se ha enseñado la verdad. La vocación de un medio de comunicación es la influencia y el control. Y a veces eso coincide con la verdad o con la... El mainstream. Exactamente, de quienes están escuchando, y a veces no. Y decir eso hoy día resulta un poco brusco, pero cuando uno mira la historia de nuestros medios de comunicación y este debate que estamos teniendo hoy día, no es un debate respecto de la tradicional misión que se le asigna a un medio de comunicación, sino cómo lo que hace está impactando de buena o de mala manera en el desarrollo del debate público. Claro, pero lo que defendemos acá es que lo que nosotros hacemos, independientemente de cuál sea la vocación final, de lo que hacemos, lo hacemos con apego a unos ciertos bordes. Exacto. Para Sí. empezar, la verdad y el pluralismo. Lo que Además, pasa es que Daniel Jadwe parece creer que solo declaramos el pluralismo y no lo practicamos. El digamos. director de Washington Post hablaba muy bien de los errores honestos. Si los Claro. medios no son perfectos, pues ni están Pero lejos. uno se puede equivocar. Si somos con seres eso. humanos, si el cuento es el siguiente, yo estoy de acuerdo contigo, Pencho. Por eso creo que el pluralismo es tan importante, pero ese pluralismo no es fomentado desde la política, sino que más bien desde los actores culturales que hay. Sí, lo que pasa es que a riesgo de ser majadero, cuando uno supone lo primero, cuando uno supone que la vocación que hay detrás de un medio de comunicación es la verdad, pareciera que Es algunos buscar la de verdad. ellos o algunos de sus personajes se erigen como una suerte de árbitros imparciales donde sentencian con mucha propiedad respecto a las posiciones de los demás. Y si hay algo que hemos aprendido, y nos pasó primero con los fiscales, y hoy día con algunos periodistas, de que como toda institución humana está plagada de los defectos y las miserias, Obvio. al igual que todas. María José. Pero es que yo creo, Pirincho, que es justo eso, po, porque en el fondo aquí lo que está planteando, ¿no es cierto?, el discurso de Jadwe, es ponerse él como un árbitro de lo que debe ocurrir. Y para salir un poco el tema de los medios de comunicación, pero me parece que ocurre lo mismo con el caso de Mico, el Instituto de Derechos Humanos, lo mismo cuando pasa por la educación, que es esa como intencionalidad que aparece en ese programa de establecerse como el conocedor de la verdad, el que sabe cómo va a ocurrir, a costa, digamos, de controlar, de establecer distintos controles según sus criterios. Entonces, eso me parece muy peligroso en todos los lugares, no solamente en los medios de comunicación, sino que en todos los espacios del debate público. De acuerdo, María José, pero a ver, yo no me voy a transformar en un defensor de Jadwe, pero lo que hace en este caso el candidato, como hace el resto de los participantes del debate público, es poner su opinión, su verdad. Y por lo tanto, la democracia no es otra cosa que el ejercicio de discusión donde se contraponen verdades diferentes. Sí, pero- Mi tema es que lo que hacen los medios de comunicación, su verdad, no es necesariamente una que está por encima de estas otras que están compitiendo, sino que una que compite con iguales niveles de requisitos, de transparencia, y esa es la razón por la cual estamos Pirincho, teniendo y además, este ojo, debate. es que además en una realidad compleja es absurdo creer que alguien tiene la verdad, o sea, sería completamente absurdo. Entonces, la Claro. gracia es los puntos de vista, pero a mí lo que me molesta del programa de Jadwe, de la manera de plantearlo, no de sus ideas, ojo, que es muy distinto, es que lo que hace la declaración de Canal 13, pero lo mismo, insisto, es en muchas otras cosas, es instalar un juicio. O sea, no es una opción, es un juicio, y el que no lo hace como yo, está fuera Bueno, de mí, que es lo esa que hace es con el la- Canal Ya, 13. decía Y eso es que muy cambiemos, peligroso. porque Sí. no te alcanzamos a hablar Esa es de la otra cosa. gracia de la democracia. Yo creo que él lo pone en el límite y habrá algunos que les gustará y votarán por él y habrá otros que pensarán que es un exceso y mirarán al costado. Lo que sí me parece que no hay que olvidar este tema. O sea, no es que sea solo lo que plantea Jadwe y después damos vuelta, sino que efectivamente en el mundo que viene hay que discutir qué son los medios de comunicación, qué hacer con los mensajes,
no en términos de censura, mucho menos, sino más bien al contrario, pensando que este es un país cada día más plural y que esas voces tienen que ser definidas. Por supuesto que los medios tienen, como en Estados Unidos, la posibilidad que el medio diga cuál es su línea editorial. Como en Estados Unidos cuando dicen, ¿saben qué? Nosotros vamos a votar por Barack Obama. ¿Qué es lo que insinúa Jadwe cuando dice? ¿Qué dice? Que se definan. Si el Canal 13 quiere ser así, que lo declare. Ese es el Bueno, punto. si Ahora, tuviera mira, una línea editorial, pero estaría Pero ojo, la perfecto. Mira, en este declaración que canal- le pide, o sea, estar defensor de la violación a los derechos humanos, no es lo mismo que decir voy por un candidato, o sea, es bien distinto, Es que una es bien caricatura, distinto. no, digo, en este canal- O sea, súper En distinto. este canal no hay que olvidarse que no se transmitían las campañas contra el SIDA. no, po. ¿no? Por ejemplo. Estaba prohibido. Bueno. Cambio cultural. Ahora, ¿alguien en este canal supondría eso? Sería imposible. O sería injusto para empezar. En este Pero canal bueno, no se hablaba de los abusos de los sacerdotes. No, hablaban los Reportaje. sacerdotes, de hecho. Reportajes largos y profundos me tocó a mí editar, publicar sin ningún problema. Son cambios culturales que los medios se someten. Sí, tal cual. Bueno, no es la primera vez que vamos a tener un problema con un candidato como No. medio de comunicación y como Sí, periodista así con es un la candidato vida. en campaña. Lo tuvimos en la campaña anterior. Ni te digo. Ahora ni está te- claro ni que te Jadwe va a cuento. seguir viniendo para acá Pero por todas las o sea, veces claro, que es sea que eso es lo que necesario. quería decir, que Sí. más allá de que tengamos un problema en particular por esto, Claro. nuestro compromiso con seguir cubriendo la campaña de la manera más objetiva posible, con el mayor pluralismo posible, Sí. está fuera de toda duda. Y supongo que las personas que están viendo ahí, que están con la pantalla del 13, con Tele 13 Radio, están también por eso, están satisfechos con lo que estamos haciendo y es la razón por la que están sintonizando en este momento y por eso nos sentimos satisfechos nosotros también. Así que creo que ni siquiera hay que decir que lo obvio, que es que vamos a seguir cubriendo la campaña con la misma objetividad de siempre. Oye, ya, tenemos algunos minutos para un segundo tema. Parece relevante lo que planteaba el Quique y lo que plantea Ascanio Cabal en su columna La Tercera hoy, de por qué los candidatos presidenciales no están asumiendo el tema de la pandemia y qué es lo que van a hacer, digamos. Oye, yo hablé corto, hablé con una autoridad sanitaria y me dio un ejemplo que de verdad que me dejó tiritando. Me dice, aquí para hacer un símil, como un país de sismo, es que puede pasar que la réplica sea más fuerte que el terremoto que lo antecedió, referido a A la variante Delta. Delta. Y de verdad, si uno ve, o sea, Europa está en el futuro para nosotros y se ha repetido todo sagradamente, o sea, casi todo. Ha sido todo como un libreto. Y si uno ve, está Portugal cerrado, Italia están en problemas, Inglaterra, ¿para qué decir? Entonces, ¿quién dice que no se va a repetir lo que está pasando ya acá? Y yo no sé si ya podemos aguantar un terremoto más fuerte que la réplica 7.5. Sí, a la pregunta de Caballo y que insinúa Iván de por qué los candidatos no se han hecho cargo más categóricamente de esta cuestión, siendo además que un elefante que tenemos sobre la mesa y que nos ha torturado a todos de manera inmisericordia, creo que tiene que ver con un par de cosas que son más o menos evidentes. Primero, la sensación de que seguimos en esto aprendiendo y dando tumbo a rato. Y que todo lo que hemos hecho en algún sentido nos lleva en un carrusel de esperanzas y frustraciones donde apenas sentimos que estamos asomando la nariz, alguien nos agarra y nos vuelve a hundir. Y lo segundo es porque creo que desde el punto de vista político, las audiencias están bien divididas respecto a esta cuestión. No es fácil ordenarlo en torno a un relato más universal que es propio de la política. Por ejemplo, la discusión respecto a extender el estado de catástrofe mostró cruces políticos que nada tienen que ver con las alineaciones tradicionales. Y cuando uno ve además el nivel de cansancio, de frustración, los costos que hemos pagado, no solamente económicos y sociales, psicológicos, yo creo que en general los candidatos no saben exactamente a qué audiencia dirigirse y con qué tipo de discurso, sin terminar no sabiendo a quién le están hablando o incluso peleándose con sus más cercanos aliados. María José Noda. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que aquí lo que pasa es que hay un riesgo enorme, porque tú tomas un camino e inmediatamente puedes estar conflictuado con el otro, con la otra alternativa, porque porque son terrenos esencialmente inseguros, entonces no sabes dónde moverte. Y yo creo que aquí el desafío está, comentábamos con la Lucía, de hecho fuera de cámara, en que el problema sanitario yo creo que se está cruzando malamente con el problema político. Y entonces lo que requiere un problema sanitario de esta naturaleza, ¿para qué decirse si nos aparece la cepa Delta o algo así? Es confianza y liderazgo. Y aquí tenemos un gobierno con escaso liderazgo y un problema de confianza severo que hace dudar de las digamos, medidas que se toman. Entonces los candidatos Bueno, en este escenario
Lo del aeropuerto esta semana... Por supuesto. Entonces, los candidatos están en un terreno muy difícil. Y yo creo que toda la comunidad política debería propender a generar esos entornos de confianza y a entender, más allá del gaf del aeropuerto, que por supuesto hay que analizarlo, corregirlo y sancionarlo, de que tampoco hay que transformar los casos excepcionales en generalidades, porque si empezamos a funcionar así, la sensación de incertidumbre no colabora ni para la solución ni para los candidatos, o sea, ninguno de los dos. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que efectivamente necesitamos cambiar la forma de la conversación. Que eso no requiere necesariamente cambiar a los interlocutores, pero esta permanente sensación de que si yo te digo algo te estoy acusando, entonces tú tienes que tratarme a mí mal o tratar de recusarme, es una cosa negativa. ¿Por qué? Porque al final del día no hay que olvidarse que venimos de octubre de 2019. Venimos también, ya hemos tenido un primer terremoto antes de este terremoto. Entonces ya está dañada la relación social, el contrato social se quebró. Entonces, si ahora tú encima le dices a la gente, no, lo que pasa es que llegó una señora, pero estuvo en una casa sanitaria. Bueno, en realidad no estuvo. En realidad sale el alcalde a decir que llegó. Claro. Bueno, todo eso lo único que genera es más ansiedad. Yo por eso decía que el tema de la semana es la Delta, porque esa ansiedad, sumada a todo lo que hemos vivido, como bien dice Pirincho, en todos los sentidos puede generar todo tipo de consecuencias sociales. Y también puede llegar a generar algún candidato que salga por el costado, que aproveche esto, que sea antivacuna, no antivacuna, que sea populista, no populista, y que termine arrastrando la sensación de orfandad que tiene mucha población. Así es. Muchos de nosotros sabemos que nadie tiene la solución, pero esperaríamos mínimamente algún mensaje de por dónde ir. Y hoy día creo que ese mensaje no se construye en el plano político, lamentablemente. ¿Quique? No, a mí, por ejemplo, en esa línea, que se haya puesto en discusión la efectividad de la vacuna ya es un problema grave, de la Sinovac. Como que es una vacuna Más o menos. como decían, la Pfizer es Amazon y esta Alibaba, así como lo decían. Claro, gente... Más respeto con Alibaba. Más respeto con Alibaba. Vamos a hablar con el doctor Calergia. Saludos a la Embajada de China. No, digo que está todo en cuestión y ese ambiente de inseguridad, de desconfianza, de verdad que agota. Y uno esperaría ciertos consensos en una cuestión que es difícil tener consenso, pero yo creo que aquí hay una crítica fundada y oportuna, y hay una crítica de todos los sectores, mala leche permanente. O sea, es una cuestión, como decía la Lucía, de enrostrarse, errores. Hay gente que parece que las cosas andan mal, las gozan, disfrutan cuando las cosas andan mal. Y digo de todos los sectores, No, cortito, se lo pasa que la confianza está en el suelo. A mí el punto que hace Lucía me parece súper relevante porque nuestra mayor tragedia no solamente tiene que ver con lo que estamos enfrentando, sino que con la escasa convicción de quienes toman decisiones en cualquier lugar tienen la más mínima certeza de lo que están haciendo. Olvídense el caso del aeropuerto, pongamos uno mucho más simple. Se toma la decisión esta semana de levantar la cuarentena para una cantidad importante de comunas de la región metropolitana. Y yo que no entiendo nada respecto a epidemiología, lo primero que advierto es lo disímil de los criterios para efectos de había comunas que están en una situación mucho mejor, otras que han empeorado muchísimo. Entonces, perfectamente legítimo que la autoridad diga, ¿sabe qué? Olvidamos los criterios sanitarios porque la salud psicológica de la población no permite más cuarentena. Pero es tan poco explícito los criterios por los cuales uno sí, otro no, la sensación de arbitrariedad, pero no de mala intención, arbitrariedad más bien motivada por la ignorancia, por la desesperación, por la sorpresa, por la perplejidad, que eso a uno lo llena de mayor desesperanza. Claro, desconfinamiento con Delta. No, fue nada. Vamos mal. María José, lo Pero es último. que mira, súper cortito, yo creo que aquí lo que nos estamos enfrentando es a una cosa muy humana, que es la paradoja del control. Nosotros queremos tener el control y en este caso no podemos tenerlo. Entonces, cuando no se puede tener el control, como dices tú, no por mala voluntad, no por mala gestión, sino que porque la situación no lo permite, entonces lo que ocurre es que se requieren otros paradigmas. Por ejemplo, la confianza. O sea, cuando tú no tienes el control, tienes que confiar. Porque lo que hay que hacer aquí es ponderar riesgos. O sea, ¿cómo pondero? Pondero unas comunas, ¿no es cierto?, que llevan 90 días y entonces tienen otros riesgos de salud mental o económico, lo que sea, es distinto que las que no. Entonces ahí el punto está en cómo generamos confianza. O sea, cómo hacemos
para que estas decisiones se instalen en un marco de confianza. Y ahí yo creo que el sistema político tiene muchísimo, muchísimo que aportar desde el mensaje, por supuesto, desde cómo se transmite, pero también desde entender que esta es una batalla de todos, no es mía, de mi agenda personal. Pero si te fijas, la gente no está ajena a la realidad. Cuando tú miras la evaluación de la subsecretaria Daza, es una evaluación altísima. Y no es porque y el ministro sigue con buena evolución, ¿eh? Pero no es porque ella tenga la verdad revelada, porque sepa dónde... No, es porque cada vez que le preguntan algo todo el rato, Sí. ¿cierto? Ella voltea y dice Y si no, el esto. ministro le da la palabra. Y si no, el ministro, cada vez que viene alguna pregunta así, el ministro le da la palabra, ella efectivamente tiene una comunicación que creo yo que Transmite confianza. incluso, claro, construye confianza Es que a eso- pesar de la Aún en incerteza. incertidumbre. A veces Pregúntale, es bueno, eso, que era el sí. caso Proboste, lo mismo. Bueno, puede ser, ese es un salto No, pero te digo cuántico, que pero sí. un discurso distinto contracíclico. Sí, pero la senadora Proboste tiene harta certidumbre sobre las cosas, tiene harta certezas. ¿No? La subsecretaria Daza tiene... Claro, no, también- digo que Claro. en la posición de... O sea, veía a los candidatos hoy día, el análisis de la encuesta, los candidatos, y que le valoraban a Lavín, que quiere unidad. Ah, o sea, ya, en este ese ambiente sentido. polarizado de la élite no necesariamente se ve reflejado en la población. Que Eso- la señora Daza es muy afable para comunicar. Pero sobre todo la subsecretaria, yo diría dos cosas. Uno, habla de lo que sabe. Claro. Generalmente lo que no sabe no se expresa. Yo creo que entendido. ese es un gran valor, porque no puede ser que le pregunten sobre cualquier cosa y uno se tira una idea como si estuviera hablando de su casa y está hablando a todo el país, que además todos escuchan. Uno. Dos, yo creo que ella habla desde los datos. Y cuando es necesario decir no sabemos, lo dice. Y eso es un aprendizaje súper importante, porque la gente tal vez está más dispuesta a escuchar la incerteza que a empezar a mirar como un rodeo sobre la realidad que al final te genera más inseguridad. Pero Ya. también en los equipos yo creo que tienen roles. También. O sea, hay roles. Entonces, claramente el ministro Sí, juega un pero- rol, ella juega otro rol. Y la gracia es cómo esos roles se acomodan Cómo se de complementan. manera que se complementan para poder construir confianza. Ya, al último, Pirincho. Cortito, sí, qué importante eso último que dice la Lucía. Estamos tan acostumbrados a creer o a exigirle a la autoridad o a los políticos certeza respecto de todo, que la duda, el no sé, vamos a ver, está completamente devaluado. Yo creo que hay algo de mucha honestidad cuando alguien enfrente del espacio público, incluso teniendo un cargo, reconoce la duda. Y esto vale también para el debate político, vale para los debates presidenciales, es decir, creo que es mucho más humano, más creíble, más propio de lo que nos está ocurriendo la duda que tanta certeza. Pero salvo que cuando tú expresas la duda, el que está al frente venga contra ti. Porque aquí ha habido, ahora en este escenario, la duda parece ser algo poderoso, pero cuando sigamos a dudar hace un mes atrás o de meses atrás, o sea, digamos, la violencia contra el discurso es muy potente. Entonces tú, para poder dudar, tienes que tener un cierto lugar donde puedas estar seguro que dices eso. Y eso en el ambiente político hoy día yo creo que no está. María José Nodón, Quique Mujica, Lucía Damer, Jorge Pirincho Navarrete, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muy buenos días, muy buenas tardes ya, 12:02. El doctor Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, miembro además de la Academia Chilena de Ciencias, uno de los líderes del proyecto de la vacuna Sinovac acá en Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes, Iván. Sí, buenas tardes, toda la razón. Gusto saludarlo y felicitarlo por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha a esta hora en Canal 13. Muchas gracias. Oiga, primero, ¿cómo le cayó lo de Mario Draghi, el primer ministro italiano? Dijo, la frase exacta que usó es que la vacuna Sinovac ha demostrado ser inadecuada en el caso de Chile. No, me imagino que no le cayó simpático. Bueno, yo creo que en general las aseveraciones deben ser respaldadas con evidencia. Yo creo que sería interesante conocer la evidencia que maneja esa autoridad. Yo en general tomo con mucho respeto y con mucha atención las opiniones de todas las personas, pero las opiniones tienen que ser respaldadas con evidencia. Me parece que un comentario como ese debería ir de la mano de la evidencia, porque lo que se ha observado no solo en Chile, sino que en otros países como Uruguay, Brasil, es que por el contrario, los estudios científicos que se están haciendo ya no a nivel
científico clínico controlado, sino que poblacionalmente, que se llaman estudios de efectividad, han ido mostrando todo lo contrario, han ido mostrando que la vacuna ha disminuido significativamente los casos de enfermedad severa, el requerimiento de hospitalización y el requerimiento de UCI, y por el contrario, las personas que no se han vacunado no solo en Chile, sino que en otros países, como por ejemplo los que mencioné, son las personas que requieren principalmente hospitalización. Así que a mí me genera curiosidad cuál es la fuente de información y la evidencia que justifica esa aseveración que a mi juicio es incorrecta. Ahora, de todas maneras, se empieza a instalar, doctor, una cierta pseudo verdad, porque está también este artículo del New York Times de esta semana, que usted seguramente ha leído, donde se afirma que varios países, las Islas Seychelles, Chile, en fin, ¿no?, varios otros, que mayoritariamente vacunaron con Sinovac, tienen la situación que tenemos nosotros, que es mucha vacunación y paradojalmente mucho nivel de contagio al mismo tiempo. Y ahí en el New York Times sacan la conclusión de que la vacuna no funciona de manera tan correcta. Eso es lo que empieza como a instalarse. Claro, yo creo que nuevamente hay que ser objetivo, especialmente usted, ¿verdad?, Iván, medio de comunicación, en términos de los comentarios. Simultáneamente con esa nota en New York Times, en Inglaterra están del orden de los 15.000, hoy día son 18.000 casos de COVID, y se están ocupando otras vacunas. Simultáneamente, a la salida de ese artículo en New York Times, Israel volvía al uso de mascarilla, porque a raíz de un aumento de casos, en particular probablemente por la entrada de la variante Delta. Entonces, yo eché de menos esos datos también en ese artículo, de manera que pues se pudiera dar un mensaje, y el mensaje es que en el fondo las vacunas todas tienen un efecto favorable desde el punto de vista de la seguridad y de la inmunidad, pero ningún medicamento o vacuna funciona en un 100%. Más aún en una situación de pandemia, en que tenemos una alta circulación viral con aparición de variantes que requieren obviamente que la protección inmune sea más estable y permanente en el tiempo. Ahora, entonces, ese es el mensaje. Yo creo que si uno objetivamente lo ve, porque lo mismo está ocurriendo en países, o sea, en Rusia también en Rusia, que están ocupando otra vacuna distinta, han habido también aumentos de casos, y también mencionar de que la vacunación, si bien es un resultado de la ciencia muy alentador, esperanzador, y que funciona, debe ir acompañado con medidas como lo ha demostrado, por ejemplo, la necesidad de Israel de volver a las mascarillas, medidas de protección para evitar el contagio y obviamente distanciamiento físico. Ahora, toda esta pseudo verdad que empieza a instalarse es muy complicada en un país donde, como en Chile, tenemos una buena cantidad de rezagados en las vacunas, lo que implicaría que esos rezagados van a permanecer ahí hasta que no tengan otra opción de vacuna. Una cuestión que es compleja desde el punto de vista sanitario para todos. ¿Cuál es el principal argumento que daría usted para convencer a la gente que se tiene que vacunar y que en rigor todas las vacunas que están funcionando en estos momentos en el plan de vacunación chileno funcionan? Claro, yo creo que ese punto es clave. En el fondo, recordar que en Chile tenemos 5 vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia. Esas aprobaciones se fundamentan en 4 parámetros, y esto es un mensaje obviamente que es importante que se ha escuchado. 4 parámetros que tienen evidencia científica: parámetros de calidad, parámetros de seguridad, parámetros de inmunidad y finalmente eficacia. Es decir, las 5 vacunas que en Chile se han aprobado para uso poblacional cumplen con esos 4 parámetros. Por lo tanto, eso fue una parte. Es decir, hay antecedentes científicos y clínicos que respaldan esos 4 parámetros, y quizás reiterar el mensaje que se ha ido olvidando en torno a la seguridad. Recuerde que el año pasado, comienzo de este año, buena parte de la discusión era cuán segura eran las vacunas, porque habían sido un resultado de la ciencia muy temprano, y bueno, muchas entrevistas y discusiones y conversatorios se planteó esto de que las
La ciencia viene trabajando en el desarrollo de vacunas hace muchas décadas, y lo que se hizo fue tomar este tipo de tecnología previamente establecida para aplicarla al coronavirus. Eso por una parte. Y por segunda parte, pensando en los rezagados, Iván, el hecho de que las personas que requieren hoy en día en nuestro país, y lo mismo está pasando en otros países, hospitalización, que se contagian más severamente con las variantes y con la cepa original, son las personas no vacunadas. Los datos que ha entregado, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Chile, el Ministerio de Salud de Uruguay, en Brasil, muestran que en diferentes grupos etarios la vacunación tiene impacto importante en prevenir la necesidad de hospitalización o la enfermedad con síntomas graves. Estamos hablando de muchas veces. Claro, entonces, lo que no hay duda es que la vacuna funciona. La pregunta es si funciona con la variante Delta, doctor. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de las vacunas con esa variante? Bueno, hemos estado trabajando en eso activamente. Puedo referirme a la variante Delta. Sin duda está generando problemas en varios países. Lo que mencioné, por ejemplo, en los casos de Inglaterra e Israel. Justamente muchos de estos casos son atribuibles a la variante Delta. Se sabe de esta variante, en primer lugar, que tiene una transmisibilidad aparentemente mayor que la cepa original, y también que la cepa británica. Tiene algunos síntomas distintos, se puede confundir con un resfrío más común, ¿verdad? Por ejemplo, algo de lo que habíamos hablado mucho, que es la pérdida de olfato. La tos aparentemente es menos frecuente con la variante Delta, entonces y a mí lo que me sorprende y me genera nuevamente este sentimiento de humildad tremenda, Iván, frente a este microbio que nos ha ido sorprendiendo todo este tiempo con diferentes particularidades, y a mí me genera una preocupación significativa esta permanente aparición de variantes, porque la inmunidad que se ha generado con todas las vacunas, y vemos casos, por ejemplo, de personas a Chile que han llegado a Chile con vacunas que son distintas a la que hemos ocupado en Chile, y también hemos tenido noticias de contagio con la variante Delta, es que seguimos vacunando con formulaciones hechas con la cepa original. Entonces, estamos tratando, ¿verdad?, de promover que rápidamente se puedan actualizar las vacunas con las cepas nuevas. Ahora, y por otra parte, Iván, cortito, es reiterar algo que planteamos tempranamente al inicio de la campaña de vacunación entre marzo y abril, es que dada esta situación de alta circulación viral, de aparición de variantes y la natural disminución de los niveles de anticuerpos que ocurren tanto tras la vacunación, así como ocurre tras la infección con el virus, bajan los anticuerpos después de algunos meses, es positivo que se esté discutiendo y se esté contemplando la posibilidad de reforzar la inmunidad por medio de inmunizaciones adicionales. ¿Qué es lo que se necesita saber para tomar la decisión de una tercera vacuna? Sí, yo prefiero hablar, más que de tercera vacuna, Iván, prefiero hablar de un segundo esquema, un nuevo esquema de inmunización. O sea, podría ser... Hay personas que han recibido, por ejemplo, una sola dosis, entonces en el caso de esas personas sería segunda dosis. Entonces, cada vacuna tiene, de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio de Salud y en particular el Instituto de Salud Pública, un esquema de vacunación. Y la situación actual pandémica, yo creo que amerita evaluar prontamente y tomar una decisión respecto a este punto, porque efectivamente no es lo mismo una situación de vacunación contra una enfermedad que uno podría denominar como endémica, viral o bacteriana, que la situación que estamos viviendo, que es una situación pandémica, en que por una parte tenemos una muy alta circulación del virus en tiempo real y además la aparición de variantes. Entonces, el refuerzo de la inmunidad permite que los niveles de anticuerpos se mantengan altos por más tiempo, y sabemos que mayor nivel de anticuerpos se correlaciona con una mayor protección. Ahora, por otro lado, también entregar tranquilidad.
la inmunidad que han generado las vacunas, todas las que estamos ocupando en Chile, ha demostrado ser efectiva. Vemos por los reportes no solamente el Ministerio de Salud, sino que también agencias de otros países, cómo estas vacunas, siendo seguras, además generan protección, y que la protección se ha ido prolongando en el tiempo, pero el refuerzo de la inmunidad es claramente una condición que deberíamos evaluar y eventualmente implementar. ¿Cuán pronto, cuán rápido debería ser esa decisión? Bueno, es una decisión que toma el Ministerio de Salud junto con el Programa Nacional de Inmunización. Yo creo que es importante que pase un tiempo prudente desde el primer esquema de inmunización al refuerzo, a las inmunizaciones posteriores. Nosotros desde la Universidad Católica hemos ya obtenido resultados con el estudio científico clínico que estamos haciendo con la vacuna Sinovac. Vemos que efectivamente a los 6 meses en el esquema 014 hay una disminución de los anticuerpos, lo que es esperable, es lo que ocurre con todas las vacunas. Durante el mes de julio vamos a tener los datos del esquema 014, porque nuestro estudio, cuando partimos el estudio bastante antes que partiera la campaña de vacunación, justamente planteamos 2 esquemas para poder comparar los niveles de inmunidad que generan. Entonces, el esquema 028, que finalmente se está utilizando en nuestro país, esos resultados los vamos a tener en julio y los vamos a estar comunicando, obviamente, a la autoridad y a la comunidad. Creemos que anticipamos que va a haber una disminución de anticuerpos, que es lo que es esperable, porque eso ocurre prácticamente con todas las vacunas y con todas las infecciones. Por lo tanto, yo pienso que un buen momento para plantear un refuerzo de la inmunidad sería desde los 6 meses en adelante, básicamente. 6 meses desde recibida el primer esquema. Doctor Alexis Kalergis, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias, Iván, y reiterar el mensaje de que las vacunas funcionan. Hay datos de evidencia científica que lo demuestran. El virus tiene estas cartas bajo la manga, que son las variantes, y la manera de protegernos, además de la vacunación, y el llamado también a que las personas que no se han vacunado lo hagan, es mantener las medidas de autocuidado, porque la mascarilla también funciona muy bien para prevenir el contagio y disminuir la incidencia de la enfermedad. 2 cosas muy importantes. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Con una persona que renunció a un cómodo cargo de diputado para lanzarse en el proyecto de ser constituyente y resultó electo en el Distrito 14. Renato Garín está con nosotros esta mañana, este mediodía, acá en Mesa Central. Renato, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iván. Es un placer estar en Canal 13 y en Mesa Central. Excelente. Renato, a ver, primero, ¿cómo te dices a ti mismo constituyente, convencional? Porque como si uno se nombra implica algunas cosas. Claro, hay constituyentes que se llaman en tanto constituyentes porque reclaman la idea de una asamblea constituyente, y hay quienes se llaman convencionales porque reconocen esto como una convención. En mi amarillismo orgulloso y típico, yo prefiero llamarme convencional constituyente. O sea, un poco de las dos cosas, un poco de los dos mundos. Y desde ese lugar, ¿cómo va a ser el próximo domingo? ¿Qué esperas tú que pase el próximo domingo? Bueno, yo creo que esa es la pregunta que todo Chile se está haciendo, y buena parte del mundo interesado en estos procesos, ¿no? Que es que Chile está haciendo un experimento constitucional inédito, paritario, con pueblo originario involucrado, que involucra una logística y una gestión política de altísima calidad, cuestión que estamos tratando de gestionar en este momento que estamos conversando. Está ocurriendo la asamblea autoconvocada, donde hay más de 80 constituyentes y convencionales representados presentes, cuestión que es muy relevante para ir afinando detalles y poder conversar las cuestiones más básicas, desde el papel confort, Iván, hasta cuál va a ser la segunda sesión y cómo va a funcionar. Claro, y eso es muy interesante porque se está construyendo ahí un acuerdo más o menos mayoritario que supuestamente le van a entregar al gobierno después para dialogarlo durante la semana con vista a la reunión del próximo domingo, ¿no? Eso es correcto. Estamos creando una alianza que la hemos llamado Verde, porque hay una fuerza socioambiental muy fuerte en la constituyente. Te diría que es la principal fuerza política, la fuerza socioambiental. Los amarillos, que somos el grupo que yo integro junto a otros destacados convencionales,
y los rojos, que son las tradiciones marxistas y las tradiciones socialistas dentro de la constituyente, todo unido además por la fuerza morada de la fuerza feminista, y eso da más o menos cierta... Sí, da más o menos, no sé si tenemos a Renato. Sí, me parece que vamos a recuperar esa conexión con Renato Garín, que estaba describiendo este grupo que está dialogando, que supera ampliamente la mayoría simple, digamos, y que está constituido por estos distintos colores. Ya estamos de nuevo contigo, Renato, estamos con Renato Garín, convencional del Distrito 14. En paralelo se da la discusión sobre la eventual mesa de la convención, y aparece la candidatura de Elisa Loncón, propuesta por algunos candidatos convencionales originarios, apoyada por el Frente Amplio. ¿Qué te parece esa elección? ¿Tú la apoyarías también? Bueno, dado que te describía esta alianza verde, amarilla, roja y morada, donde nosotros somos los amarillos, hay 3 candidaturas que han surgido naturalmente. Una es Patricia Politzer, otra es Elisa Loncón y otra es Cristina Dorador. Las 3 tienen características muy notables. Elisa es doctora en lingüística, Cristina es doctora en microbiología en Alemania, Patricia es una enorme líder social y de la sociedad civil chilena. Cualquiera de las 3 me representa plenamente, Iván. Ya, y hay algunos que piensan, y se ha dado mucho, tu propio nombre como eventual vicepresidente de la convención. La verdad, Iván, es que yo no lo estoy buscando, no estaba en mis planes, no soy una persona que busque cargos, quería estar en esta instancia como convencional. Me lo plantearon el miércoles en la noche por primera vez, otro grupo el viernes, y hoy día en la tarde tendremos una nueva conversación con mis más cercanos para definir esto, y yo le he dicho que estoy disponible a lo que ellos me pidan realmente, porque veo también una necesidad administrativa, de experiencia legal, al menos para la primera etapa de los 3 meses, que es muy relevante que estemos todos disponibles. Ya, o sea, estás disponible y además está adquiriendo tracción esa posibilidad, entonces. Eso espero. Yo creo que cuando uno se pone disponible para un cargo como este, espera ganar, pero igualmente me parece muy relevante estar disponible. Yo represento al Partido Radical de Chile, 160 años de historia, el presidente Aguirre Cerda, que es, creo, la figura política que más une a los chilenos, y además a la escuela de Derecho más tradicional del país, entonces creo que mi responsabilidad es enorme en este momento. Después, sí, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, estás haciendo referencia. Así es, yo soy profesor de Historia del Derecho en esta casa. Renato, después de eso viene la discusión sobre el reglamento, y hay una declaración hoy día de Agustín Esquella en una entrevista en el diario La Tercera, que es muy curiosa. Él dice, ojalá que no se tienten algunos con ir estirando el elástico y no aprobando el reglamento a la espera de el próximo Parlamento, o sea, hasta marzo del próximo año de la práctica, para ver cómo andan los números del próximo Parlamento, a ver si cambiamos las reglas en el próximo Parlamento, porque eso sería una cuestión totalmente ilegítima. ¿Qué piensas de esa tesis? ¿La habías oído? Bueno, es precisamente lo que hemos conversado en nuestro grupo, que en honor a Quentin Tarantino nos denominamos los bastardos sin gloria, que reconocemos a Agustín Esquella como nuestro gurú y patriarca intelectual, y él ha sido muy claro en esto, ¿no? de que observa la tendencia que no hay un itinerario, esta es la palabra que hemos encontrado, y hemos buscado una forma de darle una suerte de secuencia de pasos, un itinerario constituyente, para que esto que está describiendo Agustín no ocurra. Pero ciertamente, Iván, esto está en el ambiente, está en la conversación, y las elecciones primarias, que son 2 semanas después de la instalación, y la elección presidencial de noviembre y diciembre, ciertamente conversan con este ambiente y tenemos que saber llevarlo. Claro, pero sería perder hasta, qué sé yo, noviembre, eventualmente, marzo, eventualmente, tiempo valioso en el que hay que, en rigor, hacer la pega de escribir la Constitución, digamos, ¿no? Exactamente, y por eso es que me parece muy relevante que establezcamos límites, plazos, bordes, ¿no? De al menos, creo yo, 3 meses para la discusión del reglamento y el resto para el texto constitucional. Yo creo que eso es razonable, y lo que hemos pensado desde este grupo es que lo más relevante es de dónde comenzamos a discutir el reglamento, es decir, que hay una suerte de anteproyecto del reglamento que luego se discute en comisiones reglamentarias y eso sea finalmente aprobado en el plenario. ¿Y eso existe? Ese es un tipo de itinerario que hemos conversado. ¿Y eso existe? ¿Existe algún articulado reglamento sobre el que estén trabajando? Bueno, la Fuerza Feminista Morada ha hecho un reglamento feminista, ¿no? Que podría ser quizás el primer borrador, el primer anteproyecto, y están las normas constitucionales del derecho chileno de las anteriores convenciones y del Parlamento chileno de 200 años. Ahora, también está la otra discusión de fondo, que es si las reglas preestablecidas, los bordes,
que da la reforma constitucional, que da pie a lo que estamos viviendo, se pueden cambiar. ¿Qué piensas de eso? Bueno, este es el punto que hace Carlos Peña, ¿no? En sus dos excelentes columnas, tanto la del miércoles como la de hoy, donde él me parece que se sitúa en un escenario francés, que él piensa que esto puede irse de las manos tal como se fue la Asamblea Francesa en su momento, ¿no? En la última década de los 1700, ¿no? Que eso deriva después en Napoleón Bonaparte. Conceptualmente, Iván, lo que está en juego es esto. Los plenos poderes, es decir, una institución, persona, grupo de personas, que quieran juntar todos los poderes del Estado en un solo grupo, en una sola mano, ¿sí? Judicial, legislativo, ejecutivo y constituyente, eso no es una asamblea constituyente, eso no es una convención constitucional, esos son plenos poderes, es un poder pleromático, decían los griegos. Y esto está ocurriendo, de hecho, en la segunda constituyente venezolana, no la del presidente Chávez, sino que era el señor Maduro, donde lo que estamos viendo es que utilizan la constituyente, Iván, no para constituir, sino para gobernar. Y eso no puede ocurrir, y nuestro grupo al menos, Agustín lo ha dicho claramente, estamos en contra. Ya, o sea, no hay forma de eso. En esa misma lógica, esta idea de los convencionales del Partido Comunista, por ejemplo, de establecer en el texto constitucional una norma transitoria que permita establecer un indulto, formular un indulto para los presos del estallido social. ¿Qué te parece eso como idea, conceptualmente hablando? ¿Es posible eso? Conceptualmente hablando, coquetea con el poder pleromático de los plenos poderes, ¿no? Que es utilizar articulados transitorios para referirse a cuestiones contingentes del presente. Eso no es la labor de la Convención, eso no está en la historia de la Ley 21.200. Yendo al fondo, la cuestión de los presos políticos, de los presos de la revuelta, como se le ha llamado, es una cuestión política de gran importancia, Iván, de gran importancia. Y me parece que hay varios caminos para solucionarlo. Retirar las querellas en los casos que corresponda, apurar los procesos, terminar las prisiones preventivas, en último término una ley si es que es necesaria. Pero tiene que haber buena voluntad de todas las partes, y eso es lo que hemos echado un poco de menos, Iván, porque el país ha vivido un ciclo de manifestaciones, tanto en Santiago como en las localidades de provincia y en las regiones, muy violento, muy duro, que ha afectado muchísimo a la economía, Iván, y que ha regado el país de esto, que son bombas lacrimógenas que el Estado de Chile arroja a sus ciudadanos. Y yo no quiero más esto, Iván. Esto es lo que nos une desde Fuad Chaín hasta la lista del pueblo, que es que no queremos más esto. Y para que esto no vuelva a ocurrir, tiene que estar muy bien hecho el proceso, porque ante todo, la convención es un procedimiento que tiene que estar bien hecho. Claro, es que dejemos de lado el problema que existe y que es real y que está planteado por distintas personas, al interior y fuera de la convención. La pregunta es si la convención es pertinente, es como lugar pertinente para abordar esa materia, digamos. Institucionalmente la respuesta es no. No somos competentes, no debiéramos atribuirnos competencias ni en esas materias ni en otras de la contingencia, porque eso se parece a los plenos poderes de la segunda constituyente venezolana, y eso es lo que yo no quiero para Chile, lo que nuestro grupo no quiere para Chile. ¿Eres optimista de lo que va a pasar a partir del próximo domingo? Estoy bastante optimista, Iván, porque estoy viendo que está cambiando el ciclo político en Chile, está habiendo una renovación de rostros, están cambiando los líderes empresariales, creo que los principales clanes empresariales están surgiendo nuevos líderes también, eso es muy relevante. Me parece que el país avanza hacia un nuevo equilibrio entre el Estado y el mercado, y en eso hago el punto muy central que a la izquierda le duele, pero creo que es necesario decírselos, que el gasto público es peligroso, Iván, porque estamos en un ciclo inflacionario. Este es el verdadero riesgo de Chile, Iván. No es la Constitución o no es la Constitución, es el ciclo inflacionario que está dañando las condiciones de vida en todo Chile de personas que tienen escasos recursos para vivir y que los precios vuelan porque tenemos una errada comprensión de la inflación hoy día. Y ese es el principal riesgo, que la Constitución, en vez de liberarnos o de hacernos más iguales, gatilla un proceso inflacionario americano, digamos, donde el gasto público galope sin borde. Que la izquierda y la lista del pueblo y los compañeros del Frente Amplio y el Partido Comunista tienen que entender esto. Yo leo el programa de Daniel, leo el programa de Gabriel y veo programas inflacionarios, lamentablemente, lo digo con toda sinceridad, y eso es muy grave, no solo para el chileno común y corriente, para la creación de valor y riqueza en el país. Yo pienso en Canadá como un gran ejemplo, Iván. Canadá logró frenar sus problemas de inflación a mitad de siglo, logró solucionar sus problemas sociales, y hoy día es una sociedad con libertades y con igualdades, donde el nieto de un magnate nace en la misma clínica pública que el nieto de un obrero. Eso es un país donde somos iguales en algo, como dice Agustín Esquella.
Renato Garín, constituyente electo por el distrito 14. Renato, a ver si encontramos tiempo. Yo sé que la pega a partir del próximo domingo y desde ya es dura e intensa, pero a ver si encontramos tiempo para volver a conversar acá en el programa. Muchísimas gracias por ahora. Buenas tardes. Encantado, Iván, y la asamblea está transmitiéndose por YouTube, si quieren todos verlo en vivo y en directo para que vean que somos personas comunes y corrientes hablando cosas de sentido común. Un gran abrazo. La asamblea que está en curso en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes, Renato. Lejos del proyecto, tenemos que hablar de Chile, este estudio pionero de participación ciudadana digital en Chile, impulsado por las universidades católicas y de Chile. Es un trabajo que hoy nos va a mostrar la mirada de los chilenos sobre su relación con el Estado. Hoy está acá en el estudio Claudio Fuentes, académico de la Universidad de Chile, jefe de sistematización de Tenemos que hablar de Chile, con quien vamos a conversar a continuación de este reportaje. Claudio, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero que hablemos del reportaje, que hablemos de la sistematización, pero veamos el reportaje. Perfecto. Y conversamos. Aquí está. Inche Felipe Trureo, huerquén del territorio del Budí. Tengo 52 años, tengo 6 hijos. El Estado nunca aportó nada a favor nuestro, digamos, como pueblo y también como ciudadanos. Defender nuestra vida, nuestro monía en mapuche, para el Estado es un problema, es una déficit económica. Para el Estado somos entorpecedores del avance y progreso de este país. Nunca hemos sido, digamos, lo que nosotros queremos que nosotros seamos para ellos. Un pueblo respetado. Siempre hemos buscado estar dentro de las grandes discusiones, donde se toman decisiones. Yo no puedo negar que las políticas públicas han mejorado en cierto grado y esperamos que este cambio podamos nosotros reivindicar nuestros derechos, que el Estado atienda las verdaderas necesidades de un país. Y estos diálogos son tan importantes, porque nuestras propuestas creo que van a ser escuchadas. Porque creo que todos estamos en la misma parada, creo que todos necesitamos los mismos cambios y tenemos las mismas opiniones. Hoy el Estado no está respondiendo a las necesidades de las personas. Hoy el Estado no trata a todo el mundo igual. Hay gente que recibe protección del Estado y hay gente que no. Y la desprotección se siente muy fuerte. El Estado no me asegura que yo voy a poder desplegar mi proyecto de vida, sino más bien, en el fondo, el Estado inclusive no me protege y a veces también me vulnera. Mi nombre es Carmen Gloria Contreras, tengo 55 años, tengo 3 hijos, soy asistente de párvulo, vivo acá en Puente. Uno se tiene que sacrificar en Chile, esa es la realidad. Se sacrifica la familia, los niños. Hay hartas dificultades para lograr lo que nosotros necesitamos. Sacrificar tiempo. Hola niños, ¿cómo están? El Estado nos ha proporcionado, por ejemplo, la salud. Para mí ir al consultorio, pero igual en parte hay que pedir hora por teléfono, que en la mañana, y si no tienes hora para el día no te atienden. Pero son miles de llamadas. Es como difícil, si uno quiere ir al médico, uno se tiene que faltar al trabajo, te descuentan el día, no hay como una facilidad que uno pudiera como optar a otra cosa mejor. Yo creo que tiene que ser como más vivencia del Estado, que esté como más en terreno, más que ellos vivan la experiencia de nosotros. Las personas ven en la transformación del Estado la solución a muchos de los problemas que tenemos hoy como sociedad. Es preocupación del Estado dar una buena salud al ciudadano. Este nuevo Estado tiene que responder a la realidad de las personas, de las comunidades y de los territorios. No podemos dejar que la educación de un país. Un Estado cercano, un Estado que escuche, un Estado que sea participativo, que me reciba, que acoja. En el fondo, como la materialización de los derechos. Mi nombre es Gladys Silva, tengo 57 años, soy separada, tengo un hijo de 21 años. Vivo en la comuna de Chillán. Yo me dedico a lo que es tejido. Yo
tuve problemas cuando quise instalarme con un local porque existe mucho protocolo. Se me pusieron muchas vallas. Falta apoyo para que uno como microempresaria pueda surgir. Apoyo para emprender. Estamos hablando de personas microempresarias que quieren iniciar. Facilidades para poder ejercer. Falta escuchar a la persona que realmente, oye, es buena su idea, apoyémoslo. Tengo estatus de niño, ¿ya? El rol que todos quisiéramos que el Estado cumpliera realmente es nivelar todos. La gente siente que los servicios tienen que responder a esa necesidad diaria y a entregarles un piso que les permita florecer. Que el Estado te entregue la seguridad, la certeza, unas bases comunes que te permitan desarrollarte, que te permitan tomar decisiones desde la tranquilidad de saber que estás protegido. Chile a escala, lo conversamos con Claudio Fuentes acá en el estudio. Claudio, es bien desolador en un sentido, porque o el Estado te atiende tarde y mal, o te pone trabas para desarrollarte. ¿Esa es como la conclusión principal? Sí, está esta sensación como de el colmo, ¿no? Así como, no solo tengo que trabajar todo lo que trabajo, no solo tengo que financiar, por ejemplo, los remedios de mis padres, sino que además cuando tengo que pedir o tengo que asistir a algún servicio público, me encuentro con que no está disponible, con que tengo que esperar demasiado. Entonces, esa sensación de, lo dijo Hernán en nuestro programa, ¿no? Del elástico ya estirado, es la sensación de que lo que vemos allí y lo que comentaba Mariana también. De que es mucho. Es demasiado. Es demasiado. Entonces, claro, cuando apareció eso, son miles de llamadas como que descorazona de alguna manera. Exacto, esa es la sensación. ¿Y la gente está descorazonada o tiene esperanza de que esto cambie? Es decir, la primera reacción cuando se les pregunta, porque la entrada en estos conversatorios era ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿No? Entonces la primera sensación es de estas emociones muy negativas y muy intensas. O sea, personas que están descorazonadas, que están cansadas, que están tristes, ¿no? Y estresadas, y luego al andar de la conversación tú ves que cuando empiezan a pensar en el futuro, y nosotros en los análisis que hacemos nos damos cuenta, y hay un término técnico que es como la entropización del futuro. ¿Qué significa eso en simple? Es decir, que hay un futuro abierto, ¿ya? ¿no? Y la gente está esperando que ocurran cosas para poblar moblar ese futuro. No un futuro determinado, no un destino fatal, sino que es una cuestión que está por escribirse. No, eso es importante entenderlo. O sea, estamos mal ahora, nos sentimos mal, no estamos viendo muy bien el presente, no lo estamos como desarrollando bien, pero el futuro está por verse y tenemos confianza en que algo bueno va a ocurrir. No es exactamente lo mismo que la esperanza, pero es algo bueno. Es algo bueno, pero ojo que eso bueno también está vinculado a nuestra agencialidad, a lo que podemos hacer. Es decir, esto de que queremos participar, queremos estar mirando lo que está ocurriendo. Es algo bueno si es que yo hago algo. Exacto. Si es que yo puedo hacer algo. Sí, porque está el tema de toda la desconfianza de este mundo político. De que alguien vaya a hacer algo por mí. Que alguien vaya a hacer por mí. Y de hecho, cuando nosotros hablamos, o sea, hacíamos estos pequeños estudios del concepto de Estado en la base de datos, nos damos cuenta que ahí la agencialidad estaba tercerizada, es decir, el Estado tendrá que hacerse cargo. Claro. Pero cuando nosotros miramos o estudiamos las opiniones de las personas, nos damos cuenta que el futuro va a depender mucho de lo que seamos capaces de hacer. Y ahí está este sentido de supervisión, de vigilancia, de participación, de mirar, de observar, de controlar lo que va a ocurrir. Claro, porque la idea de que cada uno construye su futuro es una idea súper liberal, digamos. Exacto. Pero no necesariamente significa eso, por lo que estoy entendiendo. Exacto. Es que conviven esas dos almas, ¿no? ¿Ya? Lo que nosotros mirábamos es que hay cuestiones que a veces pueden parecer paradójicas, pueden parecer opuestas, ¿no? Sino que hay una sensación de que el Estado debe estar presente en casi todas las materias de nuestra convivencia. Me tiene que dar salud, me tiene que dar educación, por ejemplo. O el piso, digamos, claro. No que sea el proveedor total, ¿no? Sino que hay un piso que me asegure o que yo no me sienta desprotegido. Pero también convive con esa misma idea
el tema de que yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo Claro, quiero está, elegir. que es la otra pata. Que es la otra pata. Miles de llamadas por una parte y muchas vallas. Entonces, esa síntesis, yo creo que hay una síntesis política que está haciendo la gente, pero que no están haciendo los políticos. Ajá. Eso es muy interesante. O sea que una respuesta desde la política tendría que venir por la idea de mezclar estos dos mundos, estas dos cosmovisiones, estas dos ideas que parecen antagónicas. Probablemente la política debería intentar seducir, entender esta síntesis de la que yo te hablo, que no está para nada clara en la base de datos. No es que la gente diga, mira, este es la cuarta vía, ¿no? No, la gente solo lo expresa. Pero yo creo que hay una tarea, digamos, de lectura política, de comprensión. Y es una idea que parece muy prístina, muy clara en el momento de la sistematización del trabajo, de todas las opiniones. Es decir, es una idea que aparece cuando nosotros podemos componer todas las opiniones y nos damos cuenta de que se ve la idea de que el Estado debe estar presente para evitar esta fragilización o para disminuirla. Pero también nos damos cuenta porque alguien puede hacer cuentas alegres y decir, mira, aquí hay una vuelta a un sistema como de Estado, ¿no? Claro. Y nos damos cuenta, pero eso, la otra alma que convive con eso es el tema de que probablemente hemos estado 30 años en un sistema distinto y la gente valora ciertas cosas de eso, ¿no? Como, por ejemplo, ciertas libertades, ¿no? Claro. Oye, me entusiasmé conversando y se nos fue el tiempo. Claudio, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. No, gracias a ti. Hay mucho que hablar de esto. Por supuesto, Claudio Fuentes es académico de la Universidad de Chile, jefe de sistematización de Tenemos que hablar de Chile. Me encantaría que en otra ocasión pudiéramos hablar de ese trabajo que es enorme. Muchísimas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por la gente.